todo el mundo debería aprender a programar una computadora, porque te enseña a pensar. Estas fueron las palabras de Steve Jobs en 1995. A medida que ha pasado el tiempo, este consejo se ha vuelto cada vez más valioso. Imagínate, el mundo se ha digitalizado. Como dicen, el software se está comiendo al mundo. Dependemos de muchísimas aplicaciones todos los días para entretenernos, para socializar e incluso para trabajar. Estamos rodeados de software. El objetivo de este video es iniciarte en el mundo de la programación. No tienes que saber nada, vamos a empezar desde cero y te voy a enseñar los fundamentos de la programación utilizando el lenguaje JavaScript. Lo único que necesitas es tener un navegador, ¿ok? Y todos los ejemplos de código que vamos a estar escribiendo juntos los vamos a escribir directamente en ese navegador. Y luego seguramente te estás preguntando, ¿por qué JavaScript? Y básicamente JavaScript se ha transformado en el lenguaje universal. Con JavaScript podemos crear aplicaciones móviles, podemos crear aplicaciones para la web, también podemos escribir código para servidores. Y también es súper importante que JavaScript es muy amigable para los principiantes. Lo otro que te debes estar preguntando es ¿quién es este tipo que me va a enseñar a programar con JavaScript? Y bueno, aprovecho de introducirme. Mi nombre es Ricardo Macario y soy un ingeniero de software con 10 años de experiencia. Actualmente trabajo para Shopify. Y este video y todo el código que vamos a estar escribiendo lo diseñé junto con mi hermano Daniel Macario, y Daniel trabaja actualmente para Amazon. En el video vamos a empezar con un poquito de teoría y luego vamos a brincar súper rápido a la práctica. El objetivo del video es que sea súper práctico y que escribas el código conmigo para que te lo memorices y vayas aprendiendo y viendo cómo responde la computadora con los comandos que le vamos a ir dando. Y listo, lo único que falta antes de empezar es que diseñamos un PDF donde incluimos todas las láminas y todos los ejemplos de código que vamos a estar escribiendo. Para hacerlo, lo único que tienes que hacer es clic aquí donde están apuntando las flechas. Esto te va a traer a esta página web. Deja tu correo electrónico, revisa tu buzón de correos, donde va a haber uno de nosotros con el link para que te descargues el material. Listo, se acabó la introducción. Vamos a empezar entonces con los fundamentos. Yo sé que quieres empezar a programar ya, sé que estás desesperado a escribir tus primeras líneas, pero ya va. Primero tenemos que aprender un poquito los fundamentos, ¿ok? Y luego te prometo que entonces vamos a brincar el código para que empieces directamente a ensuciarte las manos, pues escribiendo tus primeras líneas de código. Entonces comencemos hablando un poco de los fundamentos, ¿no? Lo primero que quiero enseñarte, ¿verdad? Es la entidad fundamental de un programa. Básicamente lo que son los átomos, ¿verdad? De cualquier programa. Y esos son los comandos. Aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Donde le estamos dando un comando a la computadora y le estamos pidiendo que sume dos números. Luego, cuando estemos en la sección de la práctica, vamos a entrar en detalle en todo lo que está sucediendo aquí, así que no te preocupes ahorita exactamente por la sintaxis. Luego, aquí tengo otro comando, ¿ok? Le estamos diciendo a la computadora que transforme esta oración en mayúscula. De nuevo, lo único que quiero que entiendas, ¿verdad? Es que los comandos son esa pieza fundamental. Y luego cuando combinamos varios comandos, ¿verdad? Ahí es cuando creamos un programa. Un programa es una secuencia de comandos, más de uno, ¿ok? Entonces fíjate que aquí tenemos pues diversos comandos. Básicamente primero estamos pues asignando un valor y luego estamos revisando si ese valor es verdadero o falso. De nuevo, no vamos a entrar en detalle, simplemente lo que quiero que entiendas, ¿verdad? Es que un programa, ¿verdad? Es esta secuencia de comandos que están ocurriendo y la computadora los va ejecutando uno a uno, ¿ok? Él empieza aquí en la línea 1, corre esto y ejecuta ese comando. Luego viene el comando 2, lo ejecuta, luego el comando 3, luego el 4, luego el 5 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, todo programa es una secuencia de comandos. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, lo que son los comandos y también sabemos que un programa es una secuencia de comandos. Entonces, ahora ya podemos entonces pasar a definir pues lo que es la programación. Y básicamente, programar es expresar ideas en programas usando comandos. Desglosar esto un poquito para entender, ¿verdad?, a profundidad entonces lo que es programar. Y vamos a verlo con este ejemplo. Aquí estoy yo, ¿verdad? Y supongamos que yo quiero crear el juego Snake, el juego de la culebrita, ¿verdad? Que corrían los celulares Nokia hace 20 años, que eran famosísimos, ¿verdad? Yo tengo esa idea, yo quiero crear ese juego. Entonces, programar es el acto de transformar esa idea, ¿verdad? Crear el juego de la culebrita en un programa. Y ese programa está compuesto por comandos, ¿ok? Entonces, fíjate que aquí tengo pues un pedazo de lo que sería ese juego de Snake, donde tenemos pues cada una de las líneas, acuérdate que es un comando, y cuando la computadora ejecuta todos esos comandos, pues terminamos entonces con el juego Snake. Entonces programar fue esta sección de aquí, fue transformar la idea
en un programa que la computadora puede entender y ejecutar, y así terminamos implementando entonces nuestro juego de Snake. Ahora, esto suena simple, ¿verdad? Entonces tienes una idea y la vas a expresar en un programa utilizando comandos. Pero hay un reto, y vamos a ver dónde está ese reto. El reto, ¿verdad?, que nos enfrentamos cuando estamos aprendiendo a programar es exactamente en ese proceso de pasar de la idea al programa. ¿Por qué eso es un reto? Bueno, por lo siguiente. Porque la computadora no entiende nuestro idioma, ¿verdad? Sería muy fácil si le podríamos decir a la computadora: mira, estas son las 4 instrucciones que tienes que hacer. Pinta una culebra dentro de un cuadrado que se mueva y lo controlo con las flechas del teclado. Cada vez que coma, crece uno en una unidad. Y finalmente, si chocas con una pared o con sí misma, pierdes. Si pudiéramos expresar el juego, ¿verdad?, de la forma que nosotros hablamos con otra persona, sería mucho más sencillo. Pero resulta que la computadora pues es bruta y no entiende nuestro lenguaje, sino que entiende lo que es un programa de programación. En nuestro caso vamos a ver JavaScript. Entonces tenemos que aprender a expresar exactamente esto que está pasando aquí, ¿verdad? Porque esto básicamente define el juego de la culebrita, pero tenemos que expresarlo en los comandos que la computadora entiende. Y ese es justamente mi objetivo con este video, ¿ok? Quiero enseñarte a que puedas expresar tus ideas en el lenguaje que la computadora entiende. Y para comenzar, ¿verdad?, a aprender todo esto, necesito enseñarte la forma en que piensa un programador. Los programadores piensan de una manera muy particular, y si entendemos cómo piensan los programadores, ¿verdad?, se nos va a hacer mucho más fácil en el momento que ya empecemos a escribir código. Y la forma en la que piensa un programador es bastante sencilla, ¿ok? Los programadores piensan de esta manera siempre que vas a escribir código, siempre que estás transformando esa idea, ¿verdad?, en un programa por medio de comandos. Ellos piensan de la siguiente forma: partir problemas en piezas pequeñas. Siempre vamos a hacer esto, ¿ok? Entonces fíjate, vamos a ver un ejemplo. Cuando tenemos el juego de Snake, ¿verdad?, hay muchas cosas pasando. Hay una culebra moviéndose, ¿verdad?, que la culebra come, que la culebra choca, que la culebra se mueve. En fin, resulta complejo pensar en todo lo que está sucediendo. Entonces un programador lo que haría es: bueno, voy a dividir este problema en piezas más pequeñas. Entonces el programador empezaría y dijera: bueno, ¿cómo pinto un cuadrado? Y buscaría una solución para eso. Luego diría: ¿cómo hago para llevar los puntos? ¿Ok? De cuántas unidades se ha comido la culebra. Y piensa en una solución para eso. Luego diría: ¿cómo detecto que la culebra chocó con algo? Que detectamos colisiones, y busca una solución para eso. Y así continúa dividiendo el problema cada vez en partes más pequeñas. ¿Cómo pinto una culebra? ¿Cómo muevo a la culebra? ¿Cómo crezco a la culebra? En fin, él está haciéndose todas estas preguntas, ¿verdad?, para tratar de descomponer el problema, que el problema en este caso es crear el juego de Snake, descomponerlo en sus diferentes piezas. Una vez que el programador, ¿verdad?, ha descompuesto el problema en sus diferentes piezas pequeñas, él procede a solucionar cada una de ellas una por una y luego las combina todas, ¿verdad?, para tener ese resultado final. Entonces, supongamos aquí, ¿verdad?, que nos enfocamos en esta parte que dice cómo muevo la culebra, ¿verdad? El programador luego pasaría, ¿verdad?, a implementar esto. De nuevo, no espero que entiendas lo que está pasando aquí ahorita, pero cuando termines el video sí lo vas a entender, donde básicamente, ¿verdad?, está definiendo algo que se llama mover culebra, ¿verdad? Y agrupa a una serie de comandos, y cuando todos esos comandos se ejecutan, la culebra termina moviéndose. Entonces fíjate que pasamos de eso, ¿verdad?, de una pregunta en particular del problema, el problema tiene muchas preguntas, a implementar la solución a una de ellas. Y luego cuando las combinamos, terminamos con el juego de la culebrita. Entonces ya hablamos, ¿verdad?, de lo que es un comando, hablamos de que un programa es una serie de comandos, y hablamos de cómo piensa un programador, donde un programador básicamente está descomponiendo problemas en sus partes más pequeñas y luego implementando las distintas soluciones. Ahora vamos a pasar a hablar en este video qué tecnologías vamos a utilizar, ¿ok? Y en el video solo vas a necesitar, ¿verdad?, un navegador. Y déjame explicarte por qué. Cada programa entiende cierto archivo, ¿verdad? Por ejemplo, Word entiende archivos que son .word y Excel entiende archivos de Excel, ¿ok? Lo mismo pasa, ¿verdad?, en la programación. En nuestro caso, ¿verdad?, vamos a estar trabajando con Google Chrome, ¿verdad?, que es un navegador, y el navegador entiende HTML, CSS y JavaScript, ¿ok? Y cada una de estas tecnologías tiene su responsabilidad. Básicamente el HTML define lo que se va a ver en la pantalla, luego el CSS define cómo se ve, ¿ok?, los estilos, los colores, etc. Y finalmente JavaScript es la lógica,
¿ok? La lógica de un programa. En nuestro caso, para efectos de este video, nos vamos a estar enfocando exclusivamente en JavaScript, ¿ok? Porque cuando hablamos de programar y aprender a programar, hablamos de aprender a pensar como un programador y aprender la lógica de la programación, porque al final detrás de la programación hay lógica, ¿verdad? Es la ejecución de esa serie de comandos para crear un programa. Entonces nos vamos a enfocar exclusivamente en JavaScript. Todos los navegadores soportan estos archivos, ¿verdad? Y todo funciona. Safari, Firefox, Opera, Internet Explorer, que espero que no estés utilizando ese, pero bueno, todos interpretan, ok, estos lenguajes. Y bueno, nada, nos vamos a enfocar entonces en JavaScript. Muy importante. Cuando vas a aprender a programar, va a llegar miles de personas con miles de opiniones. Bueno, ¿y por qué no aprendes PHP? ¿O por qué no aprendes Ruby? ¿O por qué no aprendes Java? Y todo el mundo va a tener su opinión, ¿ok? De qué lenguaje deberías aprender. Pues para mí, ¿verdad? La solución es muy sencilla. JavaScript es el primer lenguaje que tienes que aprender porque te va a enseñar, pues, a crear no solo aplicaciones, ¿verdad? Para la web. También podemos crear aplicaciones para móviles con JavaScript. También podemos crear aplicaciones para desktop, podemos escribir servidores con Node.js. En fin, JavaScript corre en todo tipo de computadoras y tiene miles de aplicaciones, ¿ok? Y es un lenguaje bastante amigable para aprender a programar. Entonces, por eso nos vamos a enfocar completamente en JavaScript. Así que bueno, estás listo. Ya vimos la parte teórica, ¿verdad? Ya hablamos entonces de los comandos, de los programas, de cómo piensa un programador. Ya estás listo para escribir tus primeras líneas de código. Porque ya en la siguiente sección, entonces, vamos a comenzar a escribir nuestras primeras líneas de código para que te empieces, pues, a ensuciar las manos con esto. En los dos videos anteriores te enseñamos cómo piensa un programador y luego hablamos de las tecnologías que se utilizan para la web. En este video vas a escribir tus primeras líneas de código y te vamos a introducir una herramienta súper importante en tu trayectoria para aprender a programar. Se llama el REPL, cual significa Read, Evaluate, Print y Loop. Y básicamente casi todos los lenguajes de programación ofrecen esta funcionalidad donde básicamente le damos comandos y la computadora los lee, luego los evalúa, finalmente los imprime el resultado de evaluar ese comando que le dimos y se encuentra en un loop constante, que significa que está permanentemente esperando que le demos comandos. La mejor forma de ver esto es verlo en la práctica. Utilizar el REPL en la práctica. Abre Google Chrome y luego tenemos que abrir las herramientas de desarrollador. Para hacer eso, vas a venir aquí arriba, ¿ok? Vas a venir a View, luego a Developer y finalmente vas a tener aquí a la derecha entonces un botón que se llama Developer Tools. Esto lo tienen todos los navegadores, ¿ok? Si estás en Firefox, nada más te muestro rapidito. En Firefox te vas a venir a Tools, luego a Web Developer y finalmente al Web Console. Y tenemos exactamente lo mismo que tenemos en Google Chrome, ¿ok? Puedes utilizar cualquier navegador. Pero yo voy a estar trabajando con Google Chrome durante todo el video, así que voy a volver a Chrome. Las herramientas de desarrollador nos permiten interactuar desde el punto de vista de un desarrollador con cualquier página web, ¿ok? Y tenemos varias herramientas aquí en cada uno de estos tabs. Ahora, el REPL se encuentra en el tab de Console. Aquí es donde vamos a escribir entonces nuestros primeros comandos de programación con JavaScript. Vamos a comenzar con comandos matemáticos. Fíjate lo siguiente, yo puedo escribir aquí 1 más 1 y fíjate lo que nos devuelve la computadora, nos devuelve 2, ¿ok? Y esto literalmente fue un comando de programación. Luego podemos hacer, por ejemplo, 2 menos 1, ¿verdad? Y esto nos da entonces el resultado de esa subtracción. También podemos multiplicar 2 asterisco 2 y eso nos da 4. Y luego también podemos hacer divisiones, 2 entre 2 y eso nos da 1. Fíjate lo que está ocurriendo aquí, ¿ok? Cada vez que escribimos algo de esto, le estamos dando ese comando a la consola de JavaScript, ¿ok? Y luego JavaScript ejecuta ese comando y nos devuelve el resultado de haber ejecutado ese comando. En el caso de una suma, ¿verdad? Nos devuelve el resultado de esa suma. Si es una resta, nos devuelve el resultado de esa resta. Y así sucesivamente. Fíjate que todas estas operaciones que hemos hecho ahorita son con números enteros. También soporta decimales. Si yo, por ejemplo, agarro el número 3.333, fíjate que usamos punto y no coma, ¿ok? Porque los lenguajes de programación están en inglés. Y multiplicamos eso por 3. Entonces nos da un resultado con un número decimal. Lo otro, fíjate que tenemos este botón aquí arriba que lo que hace es limpiar la consola, ¿ok? Todos estos comandos que hemos escrito aquí los podemos, pues, eliminar presionando este botón. Presiono aquí, pum, y ahora tenemos la consola otra vez limpia. Dimos las primeras instrucciones con números. Ahora te voy a introducir a las cadenas de caracteres. En inglés se conocen como strings. Y básicamente, pues vamos a crear la primera. La primera que podemos hacer, ¿verdad? Podemos escribir entonces hola.
Entonces abro comillas, ¿ok? Y escribo dentro de las comillas hola. Y básicamente aquí le estamos dando pues una cadena de caracteres a la consola y ella nos retorna lo mismo, ¿ok? Por defecto nos retorna esa cadena de caracteres que le dimos. Así como usamos comillas, ¿verdad? También podemos usar comillas simples. Fíjate que si lo utilizo, hago hola, tenemos exactamente el mismo resultado. Ahora, justamente ahorita quiero aprovechar de introducirte a los errores, porque en la programación siempre nos vamos a encontrar con errores, ¿ok? Y fíjate lo siguiente, si yo escribo la palabra hola, ¿verdad? Sin comillas, fíjate lo que nos dice la consola. La consola nos muestra esto en rojo, ¿ok? Y nos está diciendo, mira que hubo un error que no atrapamos, hola no se encuentra definido. ¿Qué pasó aquí? Bueno, básicamente, ¿verdad? El RPL no sabe qué hacer con este comando. Él no entiende el comando hola sin comillas, ¿ok? Entonces en la programación tenemos que ser exactos con la manera que escribimos nuestros comandos para que no ocurran errores. Hagamos más operaciones con strings, ¿ok? Por ejemplo, vamos a unir dos cadenas de caracteres. Si yo escribo, por ejemplo, hola, ¿verdad? Y luego le sumo, ¿cómo estás? Básicamente, fíjate cuál es el resultado. El resultado es que la terminal pues unió esas dos cadenas de caracteres. Fíjate que aquí todo salió pegado, entonces lo que podemos hacer, bueno, si le doy por ejemplo a la flecha del teclado hacia arriba, ¿ok? Ella nos da el último comando que introducimos, ¿ok? Y si le sigo dando hacia arriba, pues brinca los comandos que hemos introducido antes. Le di dos veces, entonces el primero que muestra es este y luego está mostrando este. Ahora vámonos para el de abajo, que es este, y lo que voy a hacer es agregar un espacio en blanco aquí, ¿verdad? Para que el resultado entonces esté bien separado por espacios. En JavaScript, los strings, ¿ok? Las cadenas de caracteres tienen propiedades. ¿Qué es una propiedad? Una propiedad pues nos da información sobre la cadena de caracteres y también nos deja llamar lo que se llaman funciones que alteran esa cadena de caracteres. Vamos a ver esto en ejemplo. Por ejemplo, voy a volver con el string hola, ¿ok? Y fíjate lo siguiente, yo ahorita puedo darle punto al final, escribo el punto y esto me da toda esta cantidad, ¿ok? De propiedades que se encuentran aquí, ¿ok? Vamos a utilizar una de ellas. Voy a escribir length, que significa largo, ¿ok? Y largo básicamente nos está dando cuántos caracteres tiene ese string. Y fíjate que cuando presiono enter, ¿ok? Pues el resultado es 4, ¿ok? Entonces, básicamente, cuando leemos esta propiedad tenemos un string y estamos leyendo, ¿ok? Básicamente cuando escribimos un punto decimos que estamos leyendo o accediendo a la propiedad que se llama length de el string hola y nos retorna que tiene entonces 4 caracteres. Luego si lo hacemos con una palabra más larga, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Y hacemos el punto length aquí. Fíjate que ahorita cuando presiono enter, pues entonces hola, ¿cómo estás? Tiene 15 caracteres, ¿ok? Ese número 15, fíjate que incluye los espacios en blanco, ¿ok? Los espacios en blanco cuentan como cualquier otro carácter cuando estamos trabajando con strings. Ok, ahora vamos a ver lo que se conoce como un método. Entonces recuerda, ¿verdad? Voy a escribir de nuevo hola, que tenemos la propiedad length, ¿ok? Que básicamente nos devuelve la longitud de esta cadena de caracteres. Ahora, los métodos, ¿ok? Son funciones que llamamos y alteran, ¿ok? El objeto inicial. Por ejemplo, vamos a llamar una función que se llama toUpperCase, ¿ok? Y para llamarla, ¿ok? En este caso, no simplemente la leemos con el punto, sino que al final tenemos que agregar, pues, paréntesis. Abro paréntesis y luego lo cierro. ¿Ok? Y esto significa básicamente que estamos leyendo esta propiedad, pero esta propiedad, como es un método, tenemos que invocarla. Esto se llama invocarla para que la consola pues la ejecute sobre el string hola. Fíjate el resultado. Cuando presiono enter, recibimos hola, pero en mayúscula. ¿Ah? Entonces se transformó, nosotros lo teníamos en minúscula, se transformó a mayúscula cuando hicimos esta invocación. Vamos a hacerlo en sentido contrario, ¿ok? Voy a escribir hola en mayúscula, ¿verdad? Y los strings también tienen un método que se llama toLowerCase. Y fíjate que está aquí. Y puedo entonces también invocarlo de nuevo y ahora lo recibimos en minúscula. Este método transforma, ¿verdad?, nuestra cadena de caracteres de mayúscula a minúscula. Muy bien, ya estamos entendiendo esto entonces, ¿verdad? Tenemos entonces las propiedades que podemos leer, ¿verdad? Y también tenemos
los métodos, que básicamente es lo mismo que una propiedad, pero la característica es que esa propiedad tiene que ser invocada, ¿verdad? Para que actúe sobre el string original, y por eso entonces agregamos este paréntesis aquí, ¿ok? Nada más quiero mostrarte un método más. Acuérdate que, bueno, hay muchos, no te los voy a enseñar todos ahorita, siempre puedes escribir esto y mira, aquí te salen todos los métodos que existen, así que no te los tienes que aprender de memoria, siempre puedes venir y presionar punto luego de tu cadena de caracteres y ella te los trae todos. Vamos a llamar uno que se llama repeat, ¿ok? Que significa repetir. Y básicamente también es un método, es decir, que lo tenemos que invocar, ¿verdad? Y fíjate que cuando abrí el paréntesis, él me está diciendo una F, ¿verdad? Nos está mostrando esta F, luego paréntesis, luego count y luego cierra paréntesis. Esto significa que este método recibe lo que se llama un argumento, ¿ok? Y esta cuenta básicamente es ese argumento. ¿Okay? Entonces fíjate, repeat lo que hace es repetir esta cadena de caracteres tantas veces como le digamos en la cuenta. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, le voy a pasar el número 3, ¿ok? Y luego vamos a cerrar esto, lo llamamos y fíjate que él nos retorna hola, hola, hola. Repitió la cadena inicial 3 veces y eso es lo que nos retorna, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo, pero lo hacemos ahorita con 100 veces y fíjate cuántos hola nos retornó. Perfecto, entonces ya conoces otro método y también aprendiste, ¿verdad?, que a veces los métodos reciben argumentos. Te voy a enseñar en este video una sola cosa más y básicamente entonces vamos a limpiar la consola y es un método que se llama alert, ¿ok? Y básicamente lo voy a escribir aquí, ¿ok? Y alert, fíjate que cuando lo abro, de nuevo te acuerdas esto que acabamos de ver, donde aparece la F y luego aparece aquí un mensaje. Nos están diciendo que le pasemos un mensaje a esta función. Entonces básicamente vamos a decirle hola, ¿ok? Y voy a cerrar esto y vas a ver lo que ocurre. Cuando presiono Enter, mira lo que ocurre. El navegador me muestra, ¿verdad?, esta pantalla aquí arriba, ¿ok? Este diálogo, donde nos está diciendo que la página web google.com, esto porque abrimos la consola en Google, acuérdate que la consola funciona en cualquier página web, la puedes acceder, y me está diciendo pues aquí el mensaje que nosotros le pasamos, hola, ¿ok? Entonces fíjate que a alert también podemos combinar cosas como hicimos antes, podemos decirle que hagamos un uppercase, ¿verdad? To uppercase. Entonces lo que hacemos es transformar hola a uppercase y finalmente ese resultado se le pasa a la función alert y entonces deberíamos recibir el hola en mayúscula aquí. Buenísimo. Alert, ¿verdad? Entonces básicamente nos permite simplemente pues notificarle algo al usuario. Puede ser que ocurrió un error, puede ser que le queremos informar que algo pasó en el programa. En fin, para eso utilizamos entonces alert. En este video te voy a enseñar un concepto súper importante y son las variables. Vamos a comenzar definiendo qué es una variable, ¿ok? Y la manera en que quiero que te imagines una variable es básicamente como un contenedor, ¿ok? Como un contenedor como este que tengo aquí. Y la manera en que expresamos la creación de ese contenedor en JavaScript es de esta forma, ¿ok? Escribimos let, que significa deja, y luego escribimos el nombre de la variable. En este caso le puse como nombre mi primera variable. Y finalmente un punto y coma para indicar que se acaba esa instrucción. La pregunta inmediata es, bueno, ¿y para qué sirve ese contenedor? Ok, y la respuesta es que a ese contenedor pues le podemos asignar pues valores. Entonces fíjate que aquí en este momento lo que estamos haciendo es una asignación. Fíjate que la variable se llama mi primera variable, ¿verdad? La declaramos con este let, si te acuerdas. Y ahora lo que estamos haciendo es asignándole algo, ¿verdad? Estamos llenando el contenedor con algo. En este caso lo estamos llenando con un número, ¿ok? Con el número 33. Entonces lo que está ocurriendo es que ahora ese contenedor pues contiene el número 33. Así que vamos a ver todas las implicaciones de esto y para qué sirven en la práctica. Ok, estamos otra vez entonces en la consola, ¿verdad? En nuestro REPL. Y vamos a repetir lo que acabamos de ver en las láminas. Vamos entonces a escribir una variable. Vamos a escribir entonces let, mi primera variable. Ok, luego punto y coma. Y fíjate que ahorita pues tenemos nuestra variable creada. Tenemos nuestro contenedor listo para recibir cosas. Y fíjate que si yo escribo ahorita el nombre de la variable en el RPL, ¿verdad? Fíjate que voy a darle Enter. Nos imprime esto, undefined. ¿Qué significa esto? Significa que en este momento nuestro contenedor se encuentra vacío, ¿ok? Mi primera variable no tiene ningún valor. Ahora lo que voy a hacer, voy a asignarle entonces ese número 33 que vimos en las láminas, ¿verdad? Entonces voy a hacer esto, va a ser igual a 33, ¿ok? Y luego presiono Enter
Y fíjate que, bueno, nos retorna ahorita el número 33, pero lo importante es que quiero revisar, ¿verdad?, qué tiene en ese momento el contenedor. Entonces vuelvo a escribir mi primera variable. Y fíjate que la consola se recuerda que existe una variable con ese nombre. Le doy aquí Enter y fíjate que nos trae el número 33. ¿Ok? Entonces nuestro contenedor tiene ese número. Luego lo que puedo hacer, ¿verdad?, es pues reemplazar ese número 33. Ahorita voy a escribir el número 50. Y ahora pues mi primera variable, el contenedor, ¿verdad?, solo puede cargar una cosa al mismo tiempo. Entonces ahorita cambió el número 33, ¿verdad? Quedó perdido para siempre ese número porque la variable ahora, nuestro contenedor, pues tiene el número 50. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Vamos a declarar una nueva variable, ¿verdad? En un programa siempre vas a estar declarando diversas variables, ¿verdad?, para varias cosas. Vamos a crear entonces otra variable que se va a llamar, pues, hola. En este caso se llama hola. Y adentro le vamos a meter esta vez una cadena de caracteres, ¿verdad? Vamos a decir, en este caso, la cadena de caracteres hola. Fíjate entonces que la variable, pues, contiene esta cadena de caracteres. Le doy Enter y ahora tenemos eso aquí. Fíjate que en este caso, pues, hice la declaración de la variable y la asignación en la misma línea. Antes lo que hicimos fue, lo declaramos en una línea y luego le asignamos un valor, ¿verdad? Ahorita en este caso, pues lo hice todo en una línea. Es muy común que lo hagamos de esta forma, ¿verdad?, cuando estemos escribiendo el juego. Y ahora lo que vamos a hacer es que este hola ahora podemos llamar cualquiera de los métodos, ¿verdad?, y propiedades que teníamos acceso antes directamente. ¿Te acuerdas que antes escribíamos este hola y accedíamos a sus propiedades directamente? Ahora podemos hacerlo por medio de la variable. Entonces si escribo el nombre de la variable, ¿verdad?, fíjate que aquí tengo la propiedad, por ejemplo, .length, y esto me retorna entonces los 4 caracteres. O también tenemos el toUpperCase, ¿verdad? Y fíjate que estamos accediendo a la variable, y como la variable contiene una cadena de caracteres, por eso es que estas propiedades que estamos accediendo pertenecen, ¿verdad?, a las cadenas de caracteres. Y listo, ya sabes lo que es una variable entonces. Es un contenedor al cual le podemos asignar entonces valores, le podemos asignar pues números y cadenas de caracteres y más cosas que todavía no hemos visto. En este video vamos a escribir tu primer programa. Hasta ahora lo que hemos hecho es darle a nuestro REPL un solo comando a la vez, ¿verdad? Y si recuerdas, un programa es una serie de comandos. Entonces vamos a ver cómo combinar varios comandos para crear un programa. El programa se llama El Gritón. ¿Por qué se llama así? Básicamente nuestro objetivo es el siguiente, ¿verdad? Nuestro objetivo es que nos van a dar una palabra, ¿verdad? Y nosotros lo que vamos a hacer es convertirla a mayúscula y agregarle siempre un signo de exclamación. Entonces vamos a ver los pasos, ¿verdad?, que requiere hacer esta pequeña transformación. Básicamente vamos a pedirle una palabra al usuario. El usuario va a escribir esa palabra. Todavía no sabemos cómo hacer eso, pero ya te vamos a enseñar. Luego vamos a agregar el signo de exclamación, ¿verdad?, a la palabra. Luego la vamos a transformar en mayúsculas y finalmente vamos a alertarla. Si recuerdas, hay un comando que se llama alert que le alerta al usuario algo. Volvemos entonces a Google Chrome para escribir este programa. Vamos a venir entonces aquí arriba a View, luego Developer, luego Developer Tools y venimos aquí a la consola. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedirle, ¿verdad?, la palabra al usuario, a la persona que está utilizando el navegador. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hay un comando que se llama prompt, ¿ok? Se escribe así. Y fíjate, de nuevo, pues que es una función que recibe un mensaje. Entonces vamos a escribir aquí, entonces vamos a pasarle un string donde digamos, entonces, dame una palabra. Cierro paréntesis y cuando llamo a esto, ¿verdad?, cuando presiono Enter, fíjate lo que ocurre. El navegador pues abre esto, ¿verdad?, y nos dice el mensaje que le pasamos, dame una palabra, y aquí podemos escribir eso. Entonces vamos a escribir la palabra ayuda, ¿verdad?, que es la que queríamos transformar. La escribimos y fíjate que ahorita el REPL la imprimió aquí abajo. ¿Qué significa esto? Que el resultado de haber ejecutado este comando, ¿verdad?, fue lo que nosotros escribimos en ese input. Ahora, ¿qué ocurre, verdad? Necesitamos, ¿verdad?, pues poderle aplicar el signo de exclamación a lo que el usuario introdujo. Por ende, necesitamos un contenedor, si recuerdas las variables, ¿verdad?, donde guardar lo que el usuario nos dio. Necesitamos guardarlo en un contenedor para nosotros luego poder hacer cosas, ¿verdad?, con ese contenedor. Entonces, vamos a hacer, ¿verdad?, lo mismo, pero en este caso lo que vamos a hacer, entonces vamos a escribir entonces let, ¿verdad?, la palabra. Estamos declarando un contenedor que se llama palabra y luego vamos entonces a llenarlo con el resultado de ejecutar este prompt. Entonces, fíjate lo siguiente. Voy a darle Enter. Voy a escribir ayuda aquí. Y fíjate lo siguiente.
Ahorita esto imprimió undefined porque cuando declaras una variable siempre el RPL muestra esto, así que eso no importa ahorita. Pero declaramos ese contenedor palabra. Entonces si yo escribo aquí palabra, fíjate lo siguiente y le doy enter, palabra tiene pues la palabra ayuda, que fue la que introdujo el usuario, ¿verdad? Cuando le preguntamos con este prompt. Ahora necesitamos agregarle el signo de exclamación, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos que hacer entonces es llenar el mismo contenedor que ya tenemos, pero con lo que tiene el contenedor más el signo de exclamación. Entonces fíjate, esto es un poquito confuso, pero vamos a verlo. Vamos a escribir palabra, ¿verdad? Va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A lo que tiene el contenedor en este momento, ¿verdad? El contenedor tiene ahorita la palabra ayuda. Entonces vamos a escribir otra vez palabra, que es el nombre de nuestro contenedor, el nombre de la variable, y luego le vamos a sumar, ¿verdad? El signo de exclamación. Entonces voy a escribir en comillas, pues el signo de exclamación. Hacemos esto y ahorita, ¿qué tiene nuestro contenedor? Vamos a imprimirlo el contenido de palabra. Lo imprimo y fíjate que ahorita tenemos ayuda con el signo de exclamación. Entonces eso fue lo que hicimos, agarramos el contenedor, ¿verdad? Le agregamos el signo de exclamación y eso lo volvimos a meter en el contenedor. Eso fue lo que ocurrió ahí, ¿ok? Y luego finalmente vamos a hacer algo muy similar, ¿verdad? Pero con las mayúsculas. Vamos entonces a cambiar el contenido de palabra, el contenido de nuestro contenedor, lo vamos a cambiar con la palabra que nos introdujo el usuario en mayúscula. Entonces llamo a este método que tenemos aquí y ahorita si revisamos el contenido de nuestro contenedor, ¿verdad? ¿Qué tiene? Tiene lo que teníamos originalmente, pero en mayúscula. Finalmente, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer entonces es alertar, pues eso. Entonces si hacemos alert, ¿verdad? Te recuerdas de este comando básicamente que voy a escribir aquí lo que sea, le muestra esto al usuario. Entonces ya tenemos todos los pasos, ¿verdad? Para escribir nuestro programa, ¿ok? Lo fuimos haciendo uno por uno, pero ahora necesitamos pegar todas las instrucciones y que corran una después de la otra sin nosotros tener que estar, pues, suministrándolo manualmente. Entonces esto lo hacemos de la siguiente forma, ¿ok? Lo primero, ¿verdad? Nuestra primera instrucción, ¿cuál es? Nuestra primera instrucción, ¿verdad? Es, pues, pedirle una palabra al usuario. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Luego voy a darle Shift Enter en vez de Enter para que el RPL no ejecute. Si le doy Enter, ¿verdad? Él ejecuta esto. Ahora, si le doy Shift Enter, él me permite ingresar una segunda instrucción, ¿ok? ¿Cuál sería nuestra segunda instrucción? Esta que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Que significa, pues, agregarle, pues, el signo de exclamación a lo que le acabamos de pedir al usuario. Entonces, Shift Enter, ¿verdad? Y la pego aquí. Esta es nuestra segunda instrucción, ¿verdad? Que termina con este punto y coma. Luego viene nuestra tercera instrucción, que básicamente consiste en reemplazar el contenido del contenedor con lo que tiene el contenedor en este momento, pero en mayúscula, ¿verdad? Entonces hacemos esto. Y finalmente, ¿verdad? Viene nuestro proceso de alertar. Entonces voy a copiar la alerta, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué queremos alertar? Queremos alertar, ¿verdad? La palabra que escribió el usuario, ¿verdad? Queremos alertar el contenido de nuestro contenedor. Entonces fíjate que aquí tenemos 4 instrucciones, 1, 2, 3 y 4. Cuando yo presione Enter ahorita sí voy con Enter, no con Shift Enter. Fíjate lo que ocurre. Primero nos está pidiendo una palabra, vamos a escribir entonces ayuda. Le voy a dar OK. Y lo siguiente que hizo el navegador entonces fue mostrarnos, ¿verdad? Alertar. El gritón mostró ayuda en mayúscula y con el signo de exclamación. Sin nosotros, ¿verdad? Tener que haber hecho toda esta manipulación pues manualmente. Entonces, fíjate lo que ocurrió. Este fue tu primer programa. Son 4 instrucciones, ¿verdad? Que comienzan pidiéndole algo al usuario, luego realizamos ciertas transformaciones sobre lo que el usuario nos dio y finalmente le mostramos el resultado de esas transformaciones. Si quieres volver a correr este programa, acuérdate que siempre puedes presionar la flecha hacia arriba del teclado, flecha hacia arriba, y eso te trae pues el último comando que introdujiste y lo vuelves a correr. Así que bueno, ese fue tu primer programa escrito en JavaScript. Felicitaciones, practica un poquito con esto para que tengas pues una noción, digamos, y entiendas profundamente qué es lo que está ocurriendo. En este video te voy a enseñar otra de las partes fundamentales de la programación y son los condicionales. Comencemos repasando un segundo el programa del gritón. Fíjate lo que tenemos aquí, el programa que ya habíamos escrito, ¿verdad? Donde pedimos una palabra, le agregamos el signo de exclamación, la transformamos en mayúscula y finalmente alertamos esa palabra. Ahora nos dan un nuevo requisito,
Nuevo requisito es el siguiente. Si la palabra tiene más de 6 letras, el grito no debe ocurrir. Y fíjate que cuando tenemos este requisito, se está introduciendo lo que llamamos un condicional. Fíjate, cuando vemos esta parte del requisito, ¿verdad? Nos están diciendo que si la palabra tiene más de 6 letras, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, en nuestro programa tenemos que expresar esa lógica, tenemos que revisar que la palabra no tenga más de 6 letras, porque si tiene más de 6 letras no debemos realizar el grito. Entonces aquí estamos introduciendo ese concepto de condicional y tenemos que expresarlo en nuestra lógica del programa. La condición más de 6 letras, ¿verdad?, puede ser verdadera o falsa, dependiendo de la palabra. Hay palabras que tienen más de 6, hay palabras que tienen menos. Y ese concepto de algo que es verdadero o falso, en la programación lo llamamos booleans, ¿ok? Y es un tipo. Fíjate lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos los siguientes tipos de variables, ¿verdad? Tenemos la variable de tipo cadena de caracteres o string, ¿verdad? También tenemos variables de tipo número, que las hemos visto. Y también vimos antes, ¿verdad?, cuando declaramos una variable y no le hemos asignado ningún valor, por defecto ya contiene pues el valor undefined, que es otro tipo. Y ahora estamos introduciendo dos nuevos tipos entonces. Estamos introduciendo el tipo verdadero y el tipo falso, ¿ok? Y la forma que se expresan y se escriben es de la siguiente manera. True significa verdadero y false significa falso. Ahora vamos a ver esto en la práctica. Pero antes te quiero comentar algo rapidito. Fíjate estas líneas de código que tengo, por ejemplo, aquí en la línea 1, ¿verdad? Que tengo este slash y luego tipo de variables. O en la línea 4, donde tengo slash undefined. Estos son comentarios, ¿ok? Esta es la manera de dejar comentarios en tu código. JavaScript no va a ejecutar esas líneas de código, que él las ignora. Es decir, que cuando está ejecutando las líneas, él brinca directo a la 2. Y en esta sección de aquí no ejecutaría este comentario. Simplemente es una manera de dejar etiquetas que te recuerden a ti, a cosas importantes. Vamos a ver entonces aquí en la práctica pues las implicaciones de haber introducido los condicionales y también los booleanos. Entonces comenzamos viendo lo siguiente. Voy a escribir este string, ¿verdad? Que es Ricardo Macario, mi nombre. ¿Ok? Y le vamos a ver cuánto mide, ¿verdad? Mide 15, ¿ok? Tiene 15 letras. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a preguntar si Ricardo Macario tiene más de 6 letras. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ahí vamos a introducir los operadores lógicos. Y un operador lógico es mayor, ¿verdad? Mayor que. Entonces lo que vamos a hacer es Ricardo Macario.length. Vamos a preguntar si es mayor a 6, ¿ok? Entonces fíjate que el operador lógico, ¿verdad?, es el signo de mayor. Y estamos preguntando si esta string tiene más de 6 caracteres. Cuando presiono Enter, fíjate que nos devuelve True, que significa verdadero. Entonces, efectivamente, Ricardo Macario tiene más de 6 letras. Ahora, si hacemos esto, ¿verdad?, y ponemos aquí si tiene más de 100 letras, por ejemplo, fíjate que el resultado es falso, porque mi cadena de caracteres no tiene más de 100 caracteres. Ya tenemos entonces el operador mayor que. Ahora voy a hacer básicamente lo mismo, pero vamos con menor que, ¿ok? Entonces voy a invertir este símbolo, voy a poner el signo menor. Y ahora fíjate lo siguiente, estoy preguntando si esto tiene menos de 100 caracteres. Y efectivamente cuando presiono Enter es verdadero. Entonces tenemos el operador mayor, ¿verdad? Y el operador menor. Ya vimos entonces el operador mayor y el operador menor. Ahora, pues te voy a introducir un operador súper importante que es el operador de igualdad. Comencemos entonces creando una variable, ¿ok?, que vamos a llamar número de caracteres. Y le vamos a hacer igual pues a el número de caracteres de mi nombre, ¿ok? Que sabemos que es 15. Entonces voy a imprimir aquí el número de caracteres, ¿verdad? Y sabemos que entonces está lleno con el número 15. Y ahora fíjate cómo funciona el operador de igualdad. Entonces lo que voy a hacer es escribir el nombre de nuestra variable, ¿verdad?, que es número de caracteres. Y voy a preguntar si el número de caracteres es igual a 15, ¿ok? Y fíjate que en este caso me da como resultado el booleano true o verdadero, porque efectivamente 15 es igual a 15, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo mismo, ¿verdad? Pero en vez de comparar con 15, si preguntamos si el número de caracteres es igual a 28. Fíjate que en este caso el booleano que recibimos es falso. ¿Por qué? Porque 15, ¿verdad? El número 15 no es igual al número 28 y por eso nos da falso. Entonces así se escribe el operador de igualdad, ¿ok? Son 3 signos de igual. Esos 3 signos de igual, entonces te permiten comparar una cosa con otra. Y así como podemos comparar si algo es igual
a algo, ¿verdad? También podemos preguntar si algo es distinto de algo, ¿verdad? Si no tienen el mismo valor. Entonces fíjate lo siguiente, en este caso yo podría decir si el número de caracteres, ¿verdad? Vamos a preguntar si es distinto de 15. Y fíjate que en este caso el resultado es falso. ¿Por qué da falso? Porque acuérdate que esto, ¿verdad? Tiene el número 15. Y el número 15 estamos preguntando si 15 es distinto de 15, ¿verdad? Este es el operador de distinto. Y 15 no es distinto de 15, son iguales, ¿verdad? Por eso, entonces el resultado es falso. Ahora, ¿qué pasa si preguntamos si 15 es distinto de 100? En ese caso es verdadero, ¿verdad? Porque el número 15 es distinto de 100, no son el mismo número. Ahora hemos hecho puras comparaciones con números, ¿verdad? Pero perfectamente lo podemos hacer con strings. Por ejemplo, puedo comparar que hola, ¿verdad? Es igual a hola. O puedo preguntar si hola es distinto de hola, ¿verdad? Que sabemos que en este caso es falso porque son en la misma cadena de caracteres. Y también podemos hacerlo incluso con los mismos booleanos. Yo puedo preguntar si true, ¿verdad? Es igual a true. Y fíjate que en este caso me dice que sí. Ahora, ¿qué pasa si true es igual a falso? Nos da falso porque verdadero no es igual a falso, ¿verdad? Ya para concluir esta parte de los operadores lógicos, te quiero mostrar uno más, y que es cuando combinamos igual con mayor o igual con menor que. Fíjate lo siguiente, ¿te acuerdas entonces que tenemos entonces 15 es mayor, ¿verdad? A 10, por ejemplo, y esto nos da verdadero porque efectivamente el número 15 es mayor a 10. Ahora podemos preguntar si 15 es mayor o igual, ¿verdad? A 10. ¿Qué significa esto? Que ahorita también vamos entonces a incluir el 15. Fíjate que antes, si yo pongo 15 es mayor a 15, esto es falso, ¿verdad? Porque el número 15 no es mayor al número 15. Ahora, si yo pongo mayor o igual, en este caso sí nos da verdadero porque efectivamente 15 es mayor o igual. En este caso estamos cumpliendo la parte de la igualdad y entonces por eso nos da verdadero. Y exactamente lo mismo lo podemos hacer entonces con el operador de menor que, ¿ok? Si 15 es menor a 15, menor o igual a 15. Ya que vimos todos los operadores lógicos, ahora entonces vamos a volver al requisito que nos hicieron para el gritón, ¿verdad? Y básicamente nos dijeron que si la palabra tiene más de 6 letras, el grito no debe ocurrir. El gritón es muy flojo y por ende no le gusta gritar palabras largas. Por ende tenemos que introducir, ¿verdad?, esta lógica en el programa. Básicamente esto es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Venimos en nuestro programa, ¿verdad? Y dependiendo de la cantidad de letras que tenga la palabra que nos suministró el usuario, pues vamos a hacer el grito o no vamos a hacer el grito, ¿ok? Vamos a hacer una cosa o la otra. Entonces aquí es donde vamos a utilizar los condicionales if para efectivamente pues a sacar distintas ramas de nuestro programa. Entonces aquí tengo de nuevo el código del gritón, ¿verdad? Y lo voy a correr un segundito y fíjate que ahorita, ¿verdad?, le podemos meter una palabra de cualquier tamaño y él la grita sin ningún problema. Entonces lo que queremos hacer, ¿verdad?, es introducir esa condición donde básicamente si esta palabra, ¿verdad?, que nos dio el usuario, ¿ok?, es mayor, tiene más de 6 letras, no queremos entonces realizar el grito. Entonces fíjate, vamos a pegar el programa y vamos a hacer la modificación, ¿ok? Y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a escribir luego de la palabra, vamos a escribir lo siguiente, un if, ¿ok? Se escribe if, luego voy a abrir paréntesis y cerrar paréntesis, y luego voy a abrir llave y cerrar llave, y luego voy a hacer shift enter aquí para abrir espacio, ¿ok? Y básicamente vamos a mover todo este código que está aquí abajo, ¿ok?, que es el código que añade el signo de exclamación, que la transforma en mayúscula y finalmente que lo alerta, lo vamos a mover dentro del if, ¿ok? Y fíjate lo que vamos a hacer, ¿verdad? Este if, ¿verdad?, es la forma de decirle al programa de que cuando se cumpla la condición que se encuentra dentro del paréntesis, ejecute lo que se encuentra aquí abajo, estas líneas de código. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es revisar que la palabra .length sea menor a 7, ¿verdad? Porque en el requisito nos dijeron que si la palabra es mayor a 6, pues no queremos que ocurra el grito. Entonces básicamente queremos que la palabra tenga menos de 7 caracteres, ¿ok? Si tiene 7 o más, esto no se va a ejecutar y por ende el grito no va a ocurrir, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer ahora, bueno, nada, voy a presionar Enter, ¿verdad? Y vamos a comenzar con una palabra pues de 4 caracteres, hola, a ver si funciona. Y efectivamente nuestro programa hace el grito exitosamente. Luego vamos a volverlo a correr. Y en este caso, pues, mandemos una palabra, ¿verdad?, más larga. Vamos a mandar entonces, pues, mi nombre. Esta palabra obviamente tiene más de 6 letras. Y por ende, fíjate que el programa no hizo nada. No nos mostró
pues la alerta. ¿Por qué? Porque esta condición no se cumplió y por ende estas instrucciones que venían aquí sucesivamente dentro de esa condicional no se ejecutaron. Así que buenísimo, ya escribiste tu primer if. Entonces simplemente recuerda que escribes if, luego abres paréntesis, pones la condición y en caso de que esa condición sea verdadera, se ejecutarán las instrucciones que se encuentran dentro de las llaves. Vamos a repetirlo entonces y cambiarlo un poquito. Y lo primero que quiero hacer es que el código ahora uno lo trata de mantener un poco ordenado para que sea fácil de leer. Entonces generalmente hay un concepto que se llama indentación, donde estas instrucciones que se encuentran dentro del if las vamos a empujar con el tab, voy a presionar tab para moverlas un tab hacia la derecha. Y de esta manera puedes ver que ellas se encuentran, ¿verdad?, dentro de unas llaves. Simplemente nos facilita la lectura del código. Y también vamos a hacer un cambio, vamos a cambiar esta condición, ¿verdad? Vamos a decir que el gritón solo grita palabras que tengan 4 caracteres, ¿ok? Entonces fíjate, voy a correrlo y si yo escribo hola, que tiene 4 caracteres, efectivamente recibimos nuestro grito. Pero si escribimos cualquier otra palabra, ¿verdad?, que tenga menos o más de 4 caracteres, que sea distinta de 4, pues no ocurre nada. Nuestro programa simplemente no ejecuta esas líneas de código. Ahora, ¿qué pasa, verdad? Si nosotros queremos hacer, si esta condición no se cumple, ¿verdad? Si queremos hacer otra cosa, a lo mejor queremos hacer esto, pero como si no se cumple, queremos hacer otra cosa. Para eso existe una extensión del operador if. Y fíjate cómo ocurre. Básicamente aquí, luego de cerrar la llave aquí, voy a abrir una nueva y voy a escribir else, ¿ok? Y voy a abrir entonces aquí otra vez 2 llaves. Y básicamente es casi igual, ¿verdad?, que cuando declaramos el if, donde vamos a colocar instrucciones aquí adentro, ¿verdad?, que se van a ejecutar en caso de que esta condición que está aquí arriba no sea verdadera. Entonces vamos a poner aquí alert, ¿verdad? Y en este caso vamos a decir no voy a gritar eso, porque el gritón no le da la gana de gritar algo, ¿verdad?, que no tenga 4 letras. Entonces voy a correr esto y fíjate que voy a escribir entonces algo con más de 4 letras, que es distinto a 4, lo corro y ahorita el gritón nos dice no voy a gritar eso. Entonces el else, ¿verdad?, se va a ejecutar las líneas de instrucciones que se encuentren dentro de él en caso de que esta condición que tenemos aquí no sea verdadera. Y nos falta una extensión adicional que podemos hacerle entonces a esto. Fíjate lo siguiente, voy a limpiar la consola. ¿Y qué pasa, verdad, si el usuario no nos dio ninguna letra? Si lo dejó en blanco, ¿verdad? El field, cuando le preguntamos, epa, dame una palabra, si lo dejó en blanco, ¿verdad? Básicamente entonces queremos hacer algo adicional ahí. Entonces fíjate lo que voy a hacer. Voy a escribir otro if, ¿verdad? Aquí arriba. Voy a abrir las llaves, ¿ok? Y luego este if, ¿verdad?, que teníamos aquí abajo, voy a agregarle algo antes. Voy a agregarle el else if. Fíjate que antes teníamos else y ahorita aquí también lo tenemos otra vez. Y ya te voy a explicar cómo funciona. Básicamente primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir si la palabra .length, ¿verdad?, es igual a 0. Es decir, el usuario no escribió nada. Vamos entonces a alertar. No me diste una palabra, ¿verdad? Y luego el resto permanece igual, excepto que le agregamos esto aquí. ¿Qué significa esto? Fíjate, cuando nuestro programa se ejecute, ahora el orden es el siguiente. Primero le pedimos una palabra al usuario, ¿verdad? Y la ponemos en esta variable. Luego vamos a ejecutar este código que está aquí y vamos a revisar si esa palabra pues tiene 0 letras. En caso de que tiene 0 letras, ejecutamos esta línea de código y listo. Ahí termina nuestro programa. No ejecutamos lo siguiente. Ahora, en caso de que sí tenga, ¿verdad?, más de 0 letras, entonces esta condición que está aquí arriba va a ser falsa. Y lo que va a hacer JavaScript es ahora ejecutar nuestro else if. Y él va a revisar si tiene 4. Y en caso de que tenga 4 letras, vamos a ejecutar estas instrucciones que están aquí y se acaba el programa. Y finalmente, si esta condición también es falsa, ¿verdad?, entonces caemos en este caso, ¿verdad?, que es el caso final, que atrapa cualquier condición. Si esta no se cumplió, entonces siempre vamos a caer en esta donde gritamos esto. Entonces fíjate, vamos a ejecutarlo para que lo veas en acción. Si lo ejecuto y no le voy a poner nada ahorita, fíjate que el gritón nos dijo no me diste una palabra. Buenísimo, funcionó. Entonces caímos en este caso que está aquí. Ahora, si lo volvemos a ejecutar y le ponemos 4 letras, ¿verdad?, vamos a caer en la segunda condición donde el gritón efectivamente transformó en mayúscula y le agregó signo de exclamación. Y finalmente, si le ponemos algo, ¿verdad?, que es pues mucho más largo, ¿verdad?, de 4 y que no sea 0 también, el gritón entonces en este caso nos dice no voy a gritar en eso.
Entonces, conclusión, esta es la manera pues de escribir, ¿verdad?, distintos caminos para nuestro programa. Cuando la condición se cumple, se ejecutan las líneas de código que se encuentran de ella. Si no, pasamos a la siguiente condición. Si se cumple, ejecutamos las líneas que se encuentran dentro de ella. Y si no, caemos en esta última. Y no hay ningún límite, ¿ok? Tú puedes tener literalmente 1000 de estas condiciones si quieres en tu programa. If y else if, sin ningún problema. Ahorita te voy a enseñar unos operadores lógicos que son súper importantes y básicamente son AND y OR. AND y OR nos permiten, ¿ok?, combinar múltiples condiciones para lograr lógica nueva. Vamos a comenzar con un ejemplo súper sencillo, ¿verdad? Supongamos que tenemos entonces algo que es verdadero, ¿verdad? Escribimos true aquí en la consola. Y luego vamos a aplicar el operador AND, que significa y. ¿Ok? Y básicamente entonces voy a hacer AND se escribe con 2 ampersand seguidos, ¿ok? Y básicamente vamos a escribir aquí un segundo operador. En este caso voy a escribir true otra vez. Y fíjate que cuando evalúo esta condición, el resultado es verdadero, ¿ok? Eso significa que verdadero y verdadero da verdadero. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo mismo pero hacemos verdadero y falso? En este caso, el resultado de evaluar esta expresión, ¿verdad?, nos da falso, ¿ok? Entonces fíjate que el operador AND, ¿ok?, es falso si cualquiera de sus condicionales es falso. De hecho, podemos tener, fíjate que podemos tener múltiples. Podemos tener and true, y luego finalmente and false. Y este false hace que todo evalúe a falso, ¿ok? Porque para que and dé verdadero, todos sus condicionales tienen que ser verdadero. Lo vamos a ver en la práctica para entenderlo, no de esta forma abstracta. Pero bueno, ya estás teniendo la parte inicial del concepto. Luego, vamos a ver OR un segundito. OR es muy similar, ¿verdad? Pero lo evalúa de forma distinta. Si yo hago OR true, y OR se escribe con 2 barras, por cierto, significa que una de las condiciones tiene que ser verdadera para que el resultado sea verdadero. Entonces, verdadero y verdadero da verdadero, ¿verdad? Porque ambas son verdaderas. Ahora, si hacemos true y false, fíjate que sigue dando true. Incluso si volteamos el orden, false y true, no importa el orden, él nos va a dar que el resultado es verdadero. ¿Por qué? Porque OR, para que sea verdadero, una de las dos tiene que ser verdadera. De igual forma puedes tener cualquier cantidad ilimitada de ORs, ¿verdad? Podemos tener todos estos. Y fíjate que sigue dando true porque uno de ellos es true, pero si lo vuelvo falso, ahora todos son falsos, por ende el resultado de evaluar nuestro super OR da falso. A ver un ejemplo entonces práctico ya para salir de esta parte abstracta. Entonces fíjate, voy a limpiar la consola y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar 2 variables, ¿ok? Una va a ser pues sexo y vamos a declarar por ahorita que va a ser masculino. Y luego, en segundo lugar, lo que vamos a hacer es declarar una edad, ¿ok? ¿Qué va a ser? En este caso vamos a decir 37. Entonces supongamos que somos una agencia de publicidad, ¿verdad? Y solo queremos venderle carros a hombres que estén entre 30 y 40 años. Entonces tenemos que expresar, ¿verdad?, un if que básicamente determine que esta condición se cumple. Entonces fíjate cómo hacemos esto, ¿verdad? Tenemos estas variables declaradas, ¿ok? Y luego podemos entonces escribir nuestro if. Entonces básicamente podemos decir entonces que si el sexo, ¿verdad?, es masculino, y luego podemos decir y, ¿verdad?, queremos que la edad se encuentre entre 30 y 40 años. Entonces fíjate que con los operadores lógicos podemos abrir paréntesis para agrupar esta parte. Podemos entonces abrir y cerrar paréntesis y dentro lo que voy a escribir es que la edad sea mayor a 30, ¿verdad?, y que sea menor a 40. ¿De acuerdo? Y entonces ahorita abrimos este paréntesis que está aquí. Y si esta condición se cumple, entonces vamos a pues imprimir algo en la consola. Vamos a decir mostrar add, ¿ok? Porque se lo queremos mostrar a esta persona. Entonces si ejecutamos esto, fíjate que efectivamente nuestra condición corrió. ¿Por qué? Porque se cumplió. El sexo era masculino y, ¿verdad?, abrimos este paréntesis, esto se va a evaluar, ¿verdad? La edad tiene que ser mayor a 30 y al mismo tiempo la edad tiene que ser menor a 40. Y fíjate que podemos evaluarlo por parte, ¿verdad? Podemos nosotros copiar esto y pegarlo aquí en la consola y vemos que el sexo sí es masculino. Y también podemos evaluar esta sección que está aquí, ¿verdad? Y nos da también que es verdadero. Y por ende, como ambos lados son verdaderos y lo que tenemos es un AND, que el AND es verdadero cuando todas las condiciones se cumplen, entonces nosotros entramos aquí y ejecutamos esta línea de código.
Ahora, vamos a hacer un cambio, ¿verdad? Vamos a cambiar el sexo, entonces la variable de sexo la vamos a cambiar, la vamos a poner ahorita femenino. Femenino. Y lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es volver a ejecutar nuestro if para ver qué pasa. Entonces vamos a ir para acá. Y fíjate que en este caso no imprimimos entonces el mostrar add. La condición no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Porque cuando evaluamos esta sección de aquí, ¿verdad? Que donde chequeamos que el sexo sea masculino, pues en este caso esto aparte dio falso. Y acuérdate que para que el AND dé verdadero y por ende ejecutemos lo que se encuentra dentro del if, todas las condiciones tienen que ser verdaderas. Entonces en este caso se rompió. Ahora, ¿qué tal si el requisito del negocio cambió, verdad? Ahora nos dicen, mira, pana, muéstrale ads a personas que el sexo sea masculino o que la edad se encuentre entre 30 y 40 años. Es decir, que una persona femenina, ¿verdad?, que tenga 35 años, le deberíamos mostrar un ad porque cumple con una de las dos partes de la condición, ¿verdad? Cumpliría con que su edad esté entre 30 y 40. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a cambiar la condicional que tenemos aquí arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Si te recuerdas, ahorita en este momento la variable sexo, ¿verdad?, se encuentra en femenino. Entonces, vamos ahorita a... voy a limpiar la consola y voy a traerme el if que tenemos aquí, ¿ok? Y ahora vamos entonces a alterar nuestra condición, ¿verdad? Que nos dijeron que el sexo sea masculino o, ¿verdad?, que la edad se encuentre entre 30 y 40. Entonces fíjate que ahorita si corremos esto, sí vamos a mostrar el add. Porque a pesar de que esta parte de la condición no se cumplió, ¿verdad?, porque el sexo es femenino, esta sección que está aquí sí se cumplió. Porque la edad en este momento, podemos ver cuánto es 37. Entonces se está cumpliendo este lado, pues, de el condicional. Y por ende te acuerdas que con el OR, con que una de las partes sea verdadero, ya es suficiente para que todo evalúe verdadero y por ende ejecutemos nuestra línea que se encuentra acá. Con esto concluimos entonces esta sección donde aprendiste estos dos operadores lógicos que son vitales, ¿ok?, en la programación. Entonces acuérdate que para que AND dé verdadero, todas las condiciones que se encuentran dentro de él tienen que ser verdaderos, y para que OR dé verdadero, con que solo una de ellas sea verdadero, todo el resultado será verdadero. En este video te voy a enseñar una herramienta súper poderosa en la programación y te va a ayudar muchísimo para aprender a programar, ¿ok? Cada vez que te encuentres con un programa, con un error, que no sepas qué está pasando, siempre puedes acudir a esta herramienta que se llama el debugger para resolver el problema y entender lo que está pasando en tus programas. Entonces de verdad es súper importante que te acuerdes que esto existe y que es súper útil en tu carrera como programador. Fíjate, tengo aquí el último programa, ¿verdad?, que escribimos del gritón, el cual revisa la longitud de la palabra que el usuario suministró, ¿verdad? Y dependiendo de esa longitud, si no suministró una palabra, alertamos que no le dieron una palabra. Si tiene 4 caracteres, pues entonces entramos en esta parte del else if, ¿verdad?, y ejecutamos esta parte donde gritamos. Y si no, no gritamos nada. Es un gritón que solo quiere gritar palabras de 4 caracteres. Lo que te quiero enseñar es esta herramienta que se llama el debugger, ¿ok? Entonces fíjate lo que voy a hacer. Voy a poner aquí arriba, ¿ok?, arriba del programa, voy a escribir lo siguiente, voy a escribir debugger, ¿ok? Se escribe así, debug con 2G y luego debugger. Y fíjate que cuando ejecute esto, miren lo que va a pasar. El navegador me trae para esta sección que está aquí. Y no te asustes, ¿verdad? Hay muchas cosas pasando, aquí aparecieron un poco de cosas, la interfaz cambió, etc. Originalmente estábamos en la consola, ¿verdad?, que es donde habíamos escrito el programa, y ahorita nos encontramos en esta sección que se llama los sources. Y fíjate que aquí, de hecho, tenemos entonces a nuestro programa escrito. Varias cosas ocurriendo. Fíjate que ahorita nuestro navegador, ¿verdad?, se ve como más gris esta sección que está aquí. Y tenemos este letrero aquí amarillo que dice que estás pausing debugger, que significa que estás pausado, ¿ok?, que el programa se encuentra pausado. Y luego, fíjate lo que podemos hacer. Podemos básicamente ejecutar nuestro programa línea por línea. Entonces, fíjate aquí. Voy a presionar este botón que está aquí, ¿ok?, que básicamente va a brincar a la siguiente línea. Ahorita nos encontramos en la línea 1, que se encuentra en verde, ¿verdad? Esta es la línea que se está ejecutando en este momento. Luego voy a pasar a la siguiente línea. Y fíjate lo que ocurre. Ya estamos en la línea 2, donde estamos declarando la variable palabra. Y fíjate que ahorita se encuentra en blanco, ¿ok? Pero voy a darle a la siguiente. Y fíjate que ahorita, pues él ejecutó entonces el prompt. Ahorita nos está pidiendo la palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ponerle hola, ¿verdad?, que tiene 4 caracteres para ver qué pasa. Entonces le damos aquí y listo. Ahorita el programa se encuentra en la línea 3. Fíjate que ahorita resaltó esto en verde. Y de hecho podemos ver el contenido de la variable palabra. Fíjate que si yo vengo para acá y me paro arriba de palabra, él me dice que tiene
adentro, ¿verdad? Esa variable tiene, si te acuerdas, son como unos baldes, ¿verdad? Tiene adentro ahorita hola, que fue lo que introducimos. Y podemos incluso ver que la propiedad length nos indica que tiene 4 caracteres. Entonces aquí de hecho podemos hacer la lógica, ¿verdad? Podemos preguntar, ¿4 es igual a 0? No. Entonces, ¿verdad? El programa no va a entrar en esta línea que está aquí. De hecho, fíjate que lo que ocurre es que si le doy a la siguiente, fíjate a dónde brinca. Se brincó la línea 4, ¿verdad? Porque esta condición no se cumplió. 4 no es igual a 0. Y él ahorita entonces va a hacer el siguiente chequeo. Él va a revisar si la palabra, ¿verdad? .length es 4 y va a preguntar, ¿4 es igual a 4? Sí, correcto. Entonces ahorita él sí va a entrar aquí. Fíjate lo siguiente, él entra, ¿verdad? Y lo primero que va a hacer ahorita, ¿verdad? Es agregarle el signo de exclamación. Entonces fíjate que palabra en este momento no tiene signo de exclamación. Pasemos a la siguiente línea. Y ahora revisamos palabra de nuevo y ahora sí tiene el signo de exclamación, ¿verdad? Ahorita la vamos a transformar en mayúscula. Pasamos a la siguiente línea. Si revisamos palabra en este momento ya se encuentra en mayúscula. Y ahorita cuando presione el siguiente, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que va a alertar. Entonces deberíamos esperar algo en el navegador. Entonces vamos, alertamos. Fíjate lo que dice aquí. Hola, buenísimo, funcionó. Y finalmente ya brinca la línea 11 donde nuestro programa termina. Luego ya puedes presionar este botón que se encuentra aquí, que básicamente resume la ejecución del programa, ¿verdad? Sin detenerse línea por línea. Entonces lo voy a presionar y listo. Con eso ejecutamos el programa línea por línea y pudimos ir verificando uno a uno todo lo que fue ocurriendo. Y listo, con eso concluimos entonces ahorita, ¿verdad? Acuérdate de verdad este comando, siempre que te encuentres un error, en vez de decir, berro, ¿qué está pasando? No entiendo, y volverte loco, ¿verdad? Y jalarte los pelos. De verdad es que es súper importante, acuérdate que siempre tienes esta herramienta, siempre la puedes escribir, puedes ir línea por línea, analizar qué está pasando con tus variables, analizar si estás entrando en una condición donde no querías entrar, entonces ¿por qué? ¿Verdad? Te empiezas a hacer preguntas de qué está ocurriendo en tu programa línea por línea. Así que esta herramienta es maravillosa, acuérdate siempre que la tienes a tu disposición, el debugger. Ahora en esta sección te voy a introducir otro concepto elemental en la programación y básicamente son los ciclos. Y los ciclos nos permiten repetir un conjunto de instrucciones indefinidamente hasta que una condición se cumple. Fíjate, primero vamos a ver el ciclo while, ¿ok? Y básicamente lo vamos a ver con este programa. Esta línea tú la reconoces, ¿verdad? Estamos declarando una variable. Y luego lo que está pasando aquí también lo debes reconocer, ¿verdad? Estamos verificando que esa variable, ¿verdad?, sea distinta de la palabra detente. Lo que no reconoces, ¿verdad?, y lo que es nuevo es esto, el while, ¿ok? El while loop, el cual se abre una llave, ¿verdad? Y luego dentro de la llave tenemos dos instrucciones. La primera, pues, le pregunta al usuario algo, ¿verdad? Dame una palabra y se le asigna a la variable palabra que declaramos aquí arriba. Y luego lo que vamos a hacer es esto que se llama console.log, ¿ok? Que básicamente lo va a imprimir en la consola, ¿ok? Va a escribir el mensaje, esta es tu palabra, y pues le suma, ¿verdad? Estamos concatenando dos cadenas de caracteres, esta con la que el usuario nos suministró. Básicamente el while lo que va a hacer es continuar ejecutando estas dos instrucciones, ¿ok?, hasta que esta condición se rompa, ¿ok? Entonces él va a venir y va a pedir una palabra, la imprime y luego va a preguntar, ¿esa palabra es distinta de detente? En caso de que sean distintas, él continúa preguntando y continúa imprimiendo y continúa, y vamos a verlo para que veas. Lo voy a ejecutar, ¿verdad? Y fíjate que me está pidiendo una palabra, ¿verdad? Voy a escribir entonces hola. Hola no es distinto de detente, por ende me vuelve a preguntar, ¿verdad? Ahorita voy a escribir chao. Y pues fíjate que él sigue. Y él va a seguir, fíjate, por siempre, ¿verdad?, preguntándome, y está ejecutando esas dos instrucciones hasta que yo escriba la palabra detente. Y ahorita, cuando escribí detente, ahora sí se rompió el ciclo. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? El ejemplo va a ser así. Vamos a declarar una variable, ¿verdad?, que se va a llamar i, y le vamos a inicializar con el valor 0. Y luego lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es abrir nuestro while loop, ¿verdad? Y acuérdate que viene una condición, ¿verdad? Y la condición va a ser que mientras i sea menor a 5, ¿ok? Entonces, mientras i sea menor a 5, nosotros vamos a ejecutar las líneas de código que se encuentren aquí adentro, ¿ok? La primera línea de código que vamos a ejecutar, ¿verdad?, va a ser un console.log, ¿verdad?, para imprimir en la consola ese número. Vamos a entonces imprimir i tiene el valor, ¿ok? Luego imprimimos el valor aquí entonces, el cual es el valor de i.
Y luego, en segundo lugar, lo que vamos a hacer entonces, ¿verdad? Necesitamos en este momento y siempre se encuentra en 0, ¿verdad? No está cambiando en ningún momento. Entonces tenemos que agregarle una unidad a i. Entonces vamos a hacer que i sea igual a i, ¿verdad? Lo que tiene i en ese momento, que es 0 más 1, ¿ok? Entonces fíjate lo que ocurre cuando ejecutamos este ciclo que tenemos aquí. Vamos a ejecutarlo. ¡Pum! Vamos a ver qué pasó entonces en nuestro programa, ¿verdad? Y fíjate, bueno, que básicamente lo que ocurrió es comenzamos con nuestra variable i que se encontraba en 0, luego se empieza a ejecutar el while loop y en la condición preguntamos, ¿0 es menor a 5? Sí es menor a 5. Entonces imprimimos eso, imprimimos el valor de i en ese momento que se encontraba en 0 y por eso recibimos esta impresión aquí. Y luego le sumamos 1 a i, ¿verdad? Entonces i se encuentra en 1 en ese momento y se repite, ¿verdad? Nuestro while loop. Y vuelve a preguntar entonces, ¿1 es menor a 5? Sí, sí es menor. Y entonces vuelve a ejecutar las instrucciones. Y luego i se encuentra en 2 y pregunta, ¿2 es menor a 5? Sí. Y vuelve a ejecutar y así sucesivamente hasta que llega a 4, ¿verdad? Entonces él imprime que el valor en ese momento es 4, ¿ok? Luego le suma 1, entonces se encuentra en 5 y luego pregunta, ¿5 es menor a 5? Y no lo es, ¿verdad? Porque 5 es igual a 5. Entonces ahí la condición da falso y por eso se rompe nuestro ciclo. Y ahí termina el programa. Último ejemplo, es muy común que cometamos errores en esta condición y por ende el while nunca termine. ¿Ok? Fíjate lo siguiente, si hacemos esto, ¿verdad? Y vamos a cambiar la condición para que nunca se rompa. ¿Ok? Entonces vamos a hacer que i sea mayor o igual a 0. ¿Ok? Y como empieza en 0, esto es verdadero, por ende se va a ejecutar para siempre. Vamos a ejecutarlo. Y fíjate que esto básicamente explotó mi navegador, está imprimiendo un poco de números locos ahí y nunca jamás va a frenar hasta que se acabe el universo. ¿Ok? Entonces eso es muy común que ocurra, ¿verdad? Que cometamos este error donde ponemos la condición mala. ¿Qué puedes hacer? Puedes dejar un debugger y empezar a revisar qué está ocurriendo con tu condición para, pues, frenar el programa. Fíjate que este fue el programa que acabamos de escribir, ¿verdad? Donde usamos el while loop para ir sumando e imprimiendo el número. Ahora, hay otro tipo de ciclo que se usa muchísimo, ¿verdad? Aparte del while, que básicamente sigue casi la misma lógica que tenemos aquí, pero más comprimida. ¿Ok? Básicamente él va a repetir una serie de instrucciones hasta que se rompe una condición y generalmente siempre lo usas cuando estás sumando o restando de un elemento. Fíjate, se ve de la siguiente manera. Se llama el ciclo for. ¿Ok? Y aunque se ve un poco enredada la sintaxis, ya te voy a explicar cada cosa. Fíjate, lo primero, ¿verdad? Es que tenemos la declaración de una variable i. Esta parte, ¿verdad? Básicamente igual a la que teníamos en el while. Lo que pasa es que declaramos la variable dentro de este paréntesis. Luego ponemos un punto y coma. Y lo segundo que vamos a hacer es escribir la condición. Fíjate que estamos escribiendo i menor a 5, que es la condición que teníamos aquí, ¿verdad? Es igualita. Y finalmente vamos a escribir una instrucción que se va a ejecutar luego de cada pasada. ¿Ok? Y básicamente este i más, ¿ok? Que es nuestra variable i, ¿verdad? Que la declaramos aquí, más significa que le sume una unidad. ¿Ok? Entonces básicamente pasaría a ser de 0 a 1 cuando esto se ejecute. Entonces básicamente eso es todo, es la misma lógica, ¿verdad? Y la vamos a ver ahorita en el navegador para que la veas entonces en acción. Vamos a transformar esto entonces en un ciclo for como te conté. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir, ¿verdad? For, abrimos esto y luego abrimos llave. ¿Ok? Y dentro de él entonces te dije que declaramos la variable, ¿verdad? Esto lo vamos a mover, ¿verdad? Para dentro de estos paréntesis. Lo segundo que necesitamos, ¿verdad? Es la condición. Entonces voy a cortar la condición y la voy a pegar aquí arriba. Y finalmente vamos a hacer pues lo que ocurre luego de haber ejecutado las dos líneas de la instrucción. Y básicamente imprimimos mensaje, ¿verdad? Y finalmente estamos haciendo esta suma. ¿Ok? Esta suma, ¿verdad? La voy a copiar, la voy a pegar aquí, pero la vamos a cambiar. Y esto es equivalente, ¿ok? Es exactamente lo mismo que hacer i más. ¿Ok? Finalmente agarro el console.log y lo pegamos aquí adentro. ¿Ok? Y ya con eso entonces transformamos ese pequeño programa que teníamos hecho con while loop, lo transformamos en un ciclo for. Lo voy a ejecutar y fíjate que obtuvimos exactamente el mismo resultado. Contamos de 0 hasta 4 y es básicamente lo mismo. La variable empieza en 0, la imprimimos, se le suma 1, verificamos que 1 es menor a 5, lo cual es correcto, sí es menor a 5 y pasamos y volvemos a imprimir el 2 y así sucesivamente.
Entonces me tienes la pregunta, bueno Ricardo, pero ¿por qué existe un while y un for si hacen lo mismo? Y sí, con el while siempre podemos escribir la lógica del for. Lo que nos permite el for, como te dije, es tenerlo un poquito más conciso, ¿ok? Y luego en la práctica vamos a verlo más. Ahora lo que quiero que hagas es que en tu computadora, ¿verdad? Hagas esto. Deja un debugger aquí, ¿ok? Y cuéntame qué ocurre. Corre este programa paso a paso para que veas entonces en acción el ciclo for y lo puedas ver tú línea por línea. Y nada, cuéntame qué ves. Lo que te voy a enseñar son los arrays, ¿ok? Los arrays son súper importantes y se usan muchísimo en la programación. Y te lo quiero introducir primero presentándote un problema. Fíjate lo siguiente. Supongamos que estamos escribiendo un programa, ¿verdad? Donde queremos, pues, escribir la lista de artículos que vas a comprar en el automercado, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas, ¿verdad? ¿Cómo representaríamos eso en este momento? Pues tenemos que crear variables, ¿verdad? Una variable para cada artículo. El artículo 1 sería, por ejemplo, en este caso manzana. En el artículo 2 sería harina. El artículo 3 sería yogurt, ¿verdad? Entonces tendríamos una variable por cada artículo. Ahora, tenemos un problema, ¿verdad? Primero, no sabemos, ¿verdad? Cuántos artículos necesita el usuario comprar en el automercado. A lo mejor necesita 3, como tenemos ahorita en este caso. A lo mejor el usuario va a necesitar 100, ¿verdad? No podemos predecir eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a crear una cantidad de variables enormes para guardar cada uno. Y luego, si queremos imprimirlos, digamos, en la consola, ¿cómo hacemos, verdad? Tenemos que imprimirlo console.log artículo 1, console.log artículo 2, console.log artículo 3. En fin, tenemos un problema, ¿verdad? Porque dependemos de variables, ¿verdad? Para guardar cada uno de los artículos. Entonces lo que necesitamos es una forma, ¿verdad?, de representar una colección de cosas, ¿ok? Digamos una especie de bolsa en la que podamos meter cualquier cantidad de cosas adentro, ¿verdad? Podemos meter todos los artículos automercados que queramos y esa colección se encargue de tenerlos almacenados. Y justamente eso es lo que es un array. Entonces fíjate que voy a transformar eso en un array y ahorita tenemos lo siguiente. Vamos a escribir, ¿verdad? Declaramos una variable, ¿verdad? El nombre de la variable es la lista de automercado y es igual a, fíjate que tenemos aquí square brackets, ¿ok? Y luego tenemos exactamente en primer lugar las manzanas, en segundo lugar la harina y en tercer lugar yogur. Y esto es lo que se conoce como un array. Nos permite entonces almacenar elementos, ¿verdad? Y podemos almacenar todos los elementos que queramos y accederlos uno por uno. Vámonos a la consola para jugar con este nuevo concepto entonces. Aquí estamos en la consola entonces y fíjate que tenemos exactamente lo que teníamos antes. Declaro una variable que se llama lista de automercado y adentro abrimos corchetes, ¿verdad? Que son en inglés se conocen como square bracket. Y luego pues la llenamos con nuestros artículos iniciales. Fíjate que ya lo creé, entonces imprimo el contenido de esa variable. Fíjate cómo nos imprime la consola. Nos imprime pues esto de esta manera, ¿ok? Luego, ¿qué podemos hacer? Podemos agregarle cosas a esa lista de automercado, ¿verdad? Podemos hacer lo siguiente, podemos hacer lista de automercados, ¿verdad? Y los arrays tienen métodos que podemos llamar. Por ejemplo, tenemos entonces el método push, ¿ok? Y fíjate entonces que yo le puedo empujar algo más. Vamos a agregarle tomates, ¿ok? Entonces, pues se lo agrego y ahorita fíjate que si imprimo la lista de automercado, él ahorita nos devuelve que tiene tomates adentro. También podemos verificar el tamaño de la lista, ¿ok? Entonces yo puedo escribir esto, punto length, igualito que como hacíamos con las cadenas de caracteres, ¿te acuerdas? Con el punto longitud. Y esto nos dice que tiene en este momento 4 elementos. Fíjate, 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿cómo accedemos las cosas, verdad? Porque en este momento, cada vez que escribimos esto, recibimos todo de un solo guamazo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es acceder, por ejemplo, queremos acceder a la manzana. Lo que hacemos aquí es de nuevo abrir corchetes y pasamos pues el índice de la posición de las manzanas. En este caso se encuentran en la posición 0, ¿ok? Y fíjate que cuando escribo el 0 recibimos manzanas. Eso es muy importante con los arrays, ¿verdad? Que la cuenta empieza desde 0, no desde 1, ¿ok? Entonces este es el elemento 0, este es el elemento 1, el 2 y el 3. Fíjate que acceso al elemento número 3 y eso nos da tomates. Ahora, ¿qué ocurre si accedemos a un elemento que no se encuentra en la lista, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita solo tenemos 4 cosas en la lista. Vamos a acceder a la cosa 84. Pues nuestro lista de automercados no tiene nada, ¿verdad? En la posición 84 y por ende recibimos entonces undefined, que básicamente significa que no existe nada en esa posición.
Ahora, también podemos reemplazar cosas que ya existen en la lista, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a cambiar las manzanas por otra fruta, por peras. Podemos hacer lo siguiente, podemos entonces escribir lista de automercado, ¿verdad? En la posición 0, que es donde se encuentran las manzanas, ahorita la vamos a cambiar por peras. Escribimos esto, luego imprimimos nuestra lista de automercado. Y fíjate que ahora tenemos en la primera posición peras en vez de manzanas. Entonces reemplazamos el contenido de una de las posiciones de nuestra array. Voy ahorita a limpiar la consola para que volvamos a empezar con un poquito más limpio y continuemos viendo. Entonces, bueno, ¿te acuerdas que te dije entonces que tenemos push, verdad? Donde podemos empujar cosas a la lista. Podemos entonces empujar, por ejemplo, piña, ¿ok? Y push le agrega algo. Ahorita entonces nuestra lista tiene peras, harina, yogur, tomates y piña al final. Ahora, hay un método también para sacar cosas de nuestra lista. Y ese método se llama el método pop, ¿ok? Entonces vamos a llamar al método pop. Básicamente cuando lo llame, va a eliminar, ¿ok?, el elemento que se encuentra al final de nuestra lista. Entonces va a borrar la piña. Corremos esto, fíjate que él no los devuelve y ahorita hacemos esto y ya la piña no se encuentra dentro de nuestro array. Perfecto, ahora quiero enseñarte que las listas pueden tener cualquier tipo de elemento. Entonces primero vamos a crear una lista nueva, ¿no? Vamos a crear una lista nueva. Y en este caso la vamos a crear en blanco. Fíjate que tú puedes crear una lista sin ningún elemento adentro. Entonces la creo así. Y luego podemos entonces empezar a escribirle, agregarle cosas, ¿verdad? Podemos decirle entonces nuestra lista nueva .push, ¿verdad? Y le vamos a poner, en este caso le vamos a poner números, ¿verdad? Vamos a poner el número 283. Y luego le podemos empujar entonces el número 900. Y luego también podemos empujarle cadenas de caracteres, ¿ok?, a la lista. Esta lista nueva puede tener lo que sea, ¿ok? Fíjate que ahorita tiene números y también tiene, pues, cadenas de caracteres. No hay ninguna restricción en lo que puedes meter en la lista, ¿ok? Puedes meter cualquier tipo de tipo en cualquier orden. Muy bien, ahora pongamos en la práctica todo lo que hemos aprendido en los últimos videos, ¿verdad? Los whiles, los for y las listas. Entonces, básicamente vamos a implementar nuestro programa de la lista de automercado, donde vamos a pedirle al usuario, ¿verdad?, que nos dé los artículos que él quiere recordar, ¿verdad?, que necesita acordarse para comprar en el automercado. Vamos a soportar una cantidad infinita de artículos y también vamos a poder desplegar entonces cuáles son los artículos que el usuario quiere. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad?, declarando primero que nada la lista. Entonces vamos a crear la lista del automercado, ¿verdad?, y lo vamos a crear con un array en blanco. En segundo lugar, vamos a declarar una variable, ¿verdad?, que va a ser el artículo que el usuario, ¿verdad?, quiere agregar a la lista. Luego de eso vamos a abrir un while, ¿ok? Vamos a abrir un while loop, ¿ok? Entonces abrimos aquí esto. Y la condición del while, en este caso, te voy a enseñar algo nuevo. Vamos a hacer que el while nunca jamás se rompa. Y ya vamos a ver cómo lo vamos a romper. Pero bueno, escribimos entonces while true. Esto significa que true, ¿verdad?, siempre va a ser verdadero. Por ende el while nunca va a terminar. Pero vamos a hacer un truquito más adelante. Luego lo que vamos a hacer entonces es pedirle al usuario, ¿verdad?, el artículo que quiera agregar entonces a la lista. Entonces vamos a hacer que el artículo, ¿verdad?, va a ser igual a prompt para pedirle entonces al usuario eso. Dame un artículo. Ok. Y entonces ya lo tenemos en la variable artículo. Luego necesitamos darle al usuario la manera de que frene el programa, ¿verdad?, que deje de pedirle artículos. Para esto vamos a usar lo que hemos usado antes, que es revisar si el usuario nos dio la palabra detente. Entonces if, ¿verdad?, artículo es igual a detente. Lo que vamos a hacer aquí adentro es lo que se llama un break, ¿ok? Y este comando, ¿verdad?, que no lo habíamos visto, ¿verdad?, lo que hace es que indica que este ciclo se debe romper, ¿ok? Entonces, en vista de que no le dimos una condición, ¿verdad?, dimos que siempre fuera verdadero, que siempre se ejecute el ciclo infinitamente, el break nos permite romperlo cuando esta línea se ejecute, y esta línea se ejecuta cuando esta condición se cumple, ¿ok? Ahora, si el ciclo no se rompe, ¿verdad?, es cuando nosotros vamos a agregar nuestro artículo. Entonces lista.push y le empujamos entonces el artículo que el usuario nos suministró. Luego de eso, ¿verdad?, que ya hemos llenado nuestra lista, lo que queremos entonces es imprimir todos los artículos que se han agregado a ella. Entonces vamos a para eso utilizar un for. Entonces usamos un for, ¿verdad? Abrimos esto, declaramos entonces la variable i que se empieza en 0. ¿Okay? Luego, y la condición va a ser que sea menor a la cantidad
que i sea menor a la cantidad de artículos en nuestra lista, ¿verdad? Entonces lista.length y luego siempre sumamos una unidad, ¿ok? Abrimos las llaves de nuestro for loop y luego vamos a imprimir lo siguiente. Vamos a imprimir entonces el artículo, el número del artículo, ¿verdad? Y fíjate que aquí estamos accediendo a el artículo que se encuentra en esa posición. Entonces, fíjate lo siguiente, vamos a ejecutar esto, ¿verdad? Para ver qué tal nos va. Entonces, fíjate que comenzamos y vamos entonces a agregar manzanas, luego vamos a agregar peras, luego vamos a agregar fresas, como que esta lista es de pura fruta. Y finalmente nada, vamos a escribir detente, ¿ok? Queremos que el programa se reviente, lo programamos y fíjate lo que tenemos. Artículo 0, manzanas, artículo 1, peras, artículo 2, fresas. Nuestro programa de la lista de automercado funciona, ¿verdad? Y de hecho soporta cualquier cantidad de artículos. Escríbelo en tu computadora y córrelo y dale 10 artículos, por ejemplo, para que veas que siempre funciona. Entonces, cosas claves que utilizamos aquí. Pues creamos la lista en blanco, ¿te acuerdas de eso? Este while loop en este caso dijimos que nunca se rompa hasta que utilizamos nuestro break, ¿verdad? Aquí adentro, que es cuando el usuario nos da la palabra detente. Luego vamos llenando esa lista y finalmente utilizamos un for loop, ¿verdad? Para ir recorriendo cada uno de los elementos. El elemento en 0 lo imprimimos, el elemento en 1 lo imprimimos y así sucesivamente hasta que alcancemos la longitud de la lista, que básicamente es la cantidad de elementos en la lista. Y ya con eso entonces escribiste un programa bastante complejo, ¿verdad? Utilizamos muchas cosas, utilizamos pues arrays, utilizamos el while y utilizamos también un for loop. Ejercicio para ti. Escribe este programa, ¿ok? Y luego lo que vas a hacer es que quiero, como siempre, que dejes un debugger aquí arriba. Deja un debugger y ejecuta el programa línea por línea. Y nada, coméntame qué tal, qué descubres, qué te parece ejecutarlo línea por línea, qué está ocurriendo. Ahora te voy a enseñar lo que son las funciones, que son otro de los fundamentos de cualquier programa que se ejecuta en una computadora, ¿ok? Y las funciones nos permiten agrupar lógica. Fíjate cómo es la sintaxis. Vamos a mostrarte aquí lo siguiente. Básicamente aquí estamos declarando una función. Entonces fíjate lo que hacemos. Primero que nada escribimos el keyword function, ¿ok? Donde estamos declarando pues que estamos creando una función. Luego le damos un nombre a la función, ¿ok? Que en este caso se llama transformar a grito, ¿ok? Y si te das cuenta, fíjate que empezamos con la letra no capitalizada y luego vamos capitalizando cada una de las palabras. A se encuentra en mayúscula y luego grito, la G empieza en mayúscula. Esto es simplemente una convención, en verdad el nombre puede ser cualquiera, con mayúsculas, sin minúsculas, con lo que tú quieras. Y bueno, así declaramos el nombre de la función. Luego abrimos paréntesis, ¿ok? Y dentro de paréntesis lo que van son los nombres de los argumentos, ¿ok? Entonces palabra en este caso es un argumento. Y ya vamos a ver qué son ellos. Básicamente los argumentos son cosas que se le suministran a una función cuando es invocada. ¿Cómo se invoca una función? ¿Ok? De la siguiente manera. Aquí abajo, fíjate que la estamos llamando. Tenemos el mismo nombre que tenemos arriba, transformar a grito, ¿verdad? Tenemos el mismo nombre. Luego abrimos paréntesis, pasamos un argumento y luego cerramos paréntesis. Entonces, fíjate que estamos pasando pues el string hola, esta cadena de caracteres. Y esto básicamente le llega a este argumento que aquí se llama palabra. Y básicamente palabra es una variable que va a adoptar entonces el valor que le estamos suministrando, que sería la cadena de caracteres hola, ¿ok? Y luego la función básicamente va a ejecutar la lógica que se encuentra dentro de ella, ¿ok? Entonces abrimos las llaves, igualito que lo hicimos con los ifs, ¿verdad? Y con los fors. Abrimos las llaves y dentro tenemos instrucciones que se van a ejecutar. Fíjate que la primera instrucción entonces es agregarle un signo de exclamación a la palabra que nos pasaron y asignarla a la variable palabra. Luego la transformamos a mayúscula. Y finalmente, fíjate que esto aquí también es nuevo, ¿verdad? Este keyword que se encuentra aquí que se llama return, ¿ok? Y básicamente esta es la forma de indicar que la función te retorna un valor, ¿ok? Y en este caso retorna la variable palabra. Y ya vimos que fue transformada, se le agregó el signo de exclamación y se transformó a mayúscula. Y al retornarla, ¿verdad? Es esta sección aquí donde la invocamos, esta parte de aquí, pues recibe lo que fue retornado. ¿Ok? Y lo que fue retornado, como podemos ver, se le estamos pasando entonces a alert, que ya te acuerdas que alert lo que hace es mostrarle algo al usuario. Entonces alert finalmente va a gritar la palabra transformada, ¿ok?
Entonces, eso es la función. Repito rápidamente, declaras un function con el keyword function que vas a crear una función, le das un nombre, abres paréntesis, le pasas el nombre de los argumentos, escribes tu lógica y retornas el resultado de lo que hace tu función. Y para invocarla, utilizas el mismo nombre que le diste arriba, abres paréntesis, pasas los argumentos y lo cierras. Ok, fíjate entonces ahorita que estamos otra vez en nuestra consola, ¿verdad? Y acabo de simplemente copiar y pegar la función que estábamos viendo en la lámina anterior. Entonces fíjate lo mismo, tenemos el nombre, los argumentos, la lógica que se encuentra dentro de la función y finalmente lo que retorna. Perfecto, entonces vamos a crearla, le voy a dar a Enter y ya con esto tenemos entonces la función creada. Y ahora vamos entonces a invocarla. Para invocarla, como te dije, utilizamos su nombre, fíjate que se llama transformar a grito. Y finalmente abro y la invocamos. Vamos a pasarle entonces hola, a ver qué nos retorna. Finalmente la invocamos, presiono Enter. Y fíjate lo que nos retornó. Esto que estamos viendo aquí es lo que viene del return, ¿ok? Entonces él transformó la palabra, como vimos, le agregó el signo de exclamación, la transformó en mayúscula y no las devuelve. Buenísimo. Ahora, vamos a ir jugando con esto un poco. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Si yo no le paso nada a la función, ¿verdad? Fíjate que lo que hizo fue gritar undefined, ¿ok? Porque básicamente no le pasamos ningún argumento y él aquí, pues, él esperaba concatenar una palabra con el signo de exclamación y en ese caso la palabra es undefined, que significa que no tiene ningún valor y él básicamente transformó eso en una cadena de caracteres y le agregó el signo de exclamación y luego lo capitalizó, etc. Entonces, obviamente esto no es lo que queremos, ¿verdad? Porque nuestra función espera, pues, una palabra. Ahora, fíjate que teníamos antes, ¿verdad? Que el alert le queremos pasar lo que nos devuelve la función. Entonces lo que podemos hacer es llamar al alert, ¿verdad? Y al alert le vamos a pasar lo que nos retorne la función. Entonces, fíjate cómo es el orden de ejecución. Primero se ejecuta lo que está aquí, ¿verdad? Que es la llamada a la función, no sé qué, ejecuta esto, nos retorna la palabra. Y luego ese resultado se lo pasamos al alert. Ok, entonces podemos ahorita hacer esto. Y fíjate que recibimos entonces aquí el alert. Ahora, una función, ¿verdad?, puede recibir varios argumentos, no solo uno. Entonces fíjate lo que vamos a hacer aquí. Vamos a poner entonces un símbolo. Y lo que vamos a hacer aquí es sumarle entonces el símbolo aquí. Entonces ahora nuestra función, ¿verdad?, recibe dos cosas. Vamos entonces a transformar a grito y lo que hacemos es que le vamos a pasar hola. Y en vez de pasarle un signo de exclamación, ahorita vamos a pasarle un signo de interrogación, por ejemplo. Y fíjate lo que nos retorna. Hola con un signo de interrogación. O lo podemos llamar entonces con el signo, no sé, arroba. Y ahorita nos retorna hola con arroba. Entonces fíjate que estamos pasando dos argumentos. Y se respeta el orden. El primer argumento va a caer en la primera posición y el segundo argumento va a caer en la segunda posición. Entonces fíjate, ¿verdad?, que las funciones nos permiten agrupar lógica bajo un nombre. Y esto es súper útil, ¿verdad? Porque antes pues teníamos en el gritón, ¿verdad?, estas líneas de código así escritas directamente. Sin embargo, ahora podemos agruparlas, ¿verdad?, bajo algo que se llama transformar a grito. Y por ende, cuando estamos escribiendo nuestros programas es mucho más claro, ¿verdad?, poder hacer esa llamada a esta función que se llama transformar a grito y sabemos que lo que ella hace, ¿verdad?, porque el nombre nos lo dice. El nombre nos dice, mira, cuando tú le pasas una palabra a esto será transformado a lo que es un grito, que bueno, ahorita el equivalente sería todo en mayúscula y exclamación. Y ese concepto es súper importante y lo vamos a seguir viendo cada vez más. Y ahora lo otro que quiero mostrarte es que a veces las funciones no retornan nada, ¿ok? Incluso hay veces que tampoco reciben nada. Entonces, la verdad es que podemos darte un ejemplo aquí rapidito. Podemos decir entonces alertar. Y simplemente, fíjate que esto incluso lo puedo hacer en una sola línea, no tengo que necesariamente abrirlo en varias. Sin embargo, siempre nos gusta mantener esta indentación bien. Y adentro vamos a hacer entonces el alerta de cómo estás. Ok, preguntamos esto. Entonces fíjate que cuando llamo a alertar y lo invoco, él nos dice cómo estás y ya, no pasó nada, no le tuve que pasar nada, no tuvo que retornar nada, simplemente su objetivo es agrupar pues cierta lógica. Ahorita es solamente una instrucción. Finalmente te tengo una tarea para que practiques las funciones, ¿ok? Básicamente aquí tengo como el esqueleto del programa del gritón, ¿verdad? Que lo hemos estado utilizando muchísimo. Y ahorita fíjate que pues me falta la implementación de este método, transformar a grito, de esta función. No tiene nada dentro ahorita, simplemente dejé este comentario donde te digo qué es lo que debería hacer. Él recibe hola y devuelve hola en mayúsculas con exclamación. Y en segundo lugar tenemos gritar, que esta función tiene que alertar lo que le pasamos aquí adentro, ¿ok? Y fíjate que ya la ejecución del programa está de cierta forma estructurada. Pedimos una palabra, se la vamos a pasar a transformar a grito y finalmente vamos a gritar esa palabra. Entonces tu trabajo es implementar el cuerpo de estas dos funciones y asegurarte que funcione.
igualito que como siempre ha funcionado nuestro programa del gritón. Ok, estamos ya casi en la última sección y vamos a hablar entonces de objetos. Los objetos son súper importantes en la programación porque nos permiten agrupar una cantidad de atributos bajo una sola estructura y podemos manipular esa estructura. Suena como abstracto, vamos a verlo en la práctica para que veas qué es lo que está pasando. Bueno, fíjate lo siguiente. Supongamos que tenemos el concepto de una persona, ¿verdad? Y esa persona pues tiene un nombre, tiene un apellido y tiene una edad. ¿Ok? En este momento, ¿verdad? Con lo que hemos aprendido, ¿cómo expresaríamos eso? La manera en que tenemos para expresarlo, ¿verdad? Es con variables. Tenemos una variable que se llama nombre, ¿verdad? Que en este caso está asignado con el valor Juan. Luego tenemos el apellido que está asignado Lingote y luego tenemos la edad que está asignado 36. El problema, ¿verdad? Empieza es que, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos más de una persona? ¿Verdad? ¿Cómo guardamos estas variables? Tendríamos que nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, edad. En fin, nos empezamos a encontrar con estos problemas. Igualito si queremos meterlos todos en una lista. ¿Cómo hacemos para meter estas variables en una lista, verdad? Las podemos meter, pero entonces ¿en qué orden va el nombre, el apellido, la edad? Nos tenemos que memorizar, ¿verdad? El orden en que estamos guardando eso. Entonces, en fin, la solución para este problema, ¿verdad? Para poder expresar, pues, a una persona, digamos, capturar estos atributos bajo una sola entidad, son los objetos. Y fíjate cómo lo logramos. Básicamente, el objeto lo declaramos de la siguiente manera. Fíjate que estoy declarando pues una variable que se llama Juan, ese es el nombre de la variable, y luego fíjate que estoy abriendo llave, ¿ok? Y dentro de la llave, mira lo que nos encontramos. Nos encontramos con lo que antes teníamos en variables, ¿verdad? Ahora lo tenemos en lo que se llaman propiedades. Entonces, básicamente, la declaración del objeto la hacemos con la abriendo y cerrando la llave, ¿ok? Y luego dentro nos encontramos las propiedades. La primera propiedad es nombre y tiene el valor Juan. La propiedad apellido tiene el valor Lingote. Y finalmente la edad es 36. Ok, vámonos a la práctica entonces para ver las implicaciones de esto. Fíjate cómo me trae el mismo código que teníamos allá, ¿verdad? Donde tengo entonces, declaro una variable que se llama Juan y luego Juan tiene estas propiedades. Vamos a darle Enter. Y ahora vamos a revisar la variable Juan, ¿ok? Voy a abrirla. Fíjate lo que como nos muestra JavaScript. JavaScript nos muestra lo siguiente, nos muestra el objeto y lo podemos expandir aquí y fíjate que nos dice pues las propiedades que tiene. Tiene un apellido, tiene una edad, tiene un nombre. Y fíjate que no necesariamente están en el mismo orden como las creamos. Y bueno, eso está bien, sin embargo siempre van a estar ahí cada una de las propiedades que creamos. Y luego podemos hacer muchas cosas. Podemos, primero que nada, comenzar a acceder a esas propiedades. Fíjate que si yo digo Juan.nombre, él nos devuelve entonces el nombre de Juan, que es lo que habíamos declarado aquí arriba. Lo mismo para la edad, por ejemplo, y para el apellido. Perfecto. Ahora también podemos reemplazar, ¿verdad? El nombre. Supongamos que ahora Juan, la edad cumplió años y ahorita Juan tiene entonces 37 años. Simplemente pasamos a 37. Y ahora si volvemos a imprimir a Juan, fíjate que Juan ahorita tiene 37 años, entonces cambiamos el valor de esa propiedad. Fíjate que ahí lo que hicimos, ¿verdad? Fue cambiar el valor de una propiedad. También podemos agregarle propiedades nuevas a Juan una vez que fue creado, ¿ok? Entonces, de hecho, podemos agarrar a Juan, ¿verdad? Podemos decirle a Juan, digamos que tiene un carro, ¿verdad? Y podemos hacer que el carro sea un objeto también. Entonces vamos a hacer que el carro, ¿verdad? Para representarlo, el carro tiene pues varios atributos. Entonces vamos a crear un nuevo objeto. Y vamos a decirle entonces que el carro tiene una marca, ¿verdad? Digamos que la marca es Toyota. Y digamos entonces luego que el año de ese carro es del 1998. ¿Ok? Tiene una Toyota del 98. Y ahorita Juan pues tiene esa información. Fíjate que si imprimimos a Juan, ahora tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una edad y también tiene un carro. Y fíjate que el carro lo podemos expandir también porque es un objeto. Puedo presionar aquí y ahorita vemos que entonces el carro tiene un año y el carro tiene una marca. Vamos entonces a tratar de acceder a la marca del carro. Fíjate entonces que si vamos aquí, ¿verdad? Juan tiene la propiedad carro y luego carro es un objeto que tiene una propiedad llamada marca. Entonces podemos decir Juan.carro.marca y nos da el resultado Toyota. También podemos meter una lista, ¿verdad? Ahorita vamos a decir que Juan, ¿verdad? Que es una persona, también tiene una lista de automercado. Entonces lista de automercado. Y esto va a ser una lista, ¿verdad? Y vamos a llenarlo ahorita con tomates y con carne, ¿ok? Que es lo que él quiere comprar. Y luego volvemos a imprimir a Juan y ahorita Juan no solo tiene un carro, sino que también tiene una lista de automercado y podemos accederla y empujarle cosas. En fin, ya viste, ¿verdad? Cómo los objetos nos permiten esta manera de encapsular toda una cantidad de atributos bajo una sola entidad que ponemos manipular. Podríamos, ¿verdad?, crear una función, ¿verdad?, que recibe a Juan como parámetro. Ahora te quiero mostrar otra cosa importante donde una de las propiedades puede ser
una función. ¿Cómo es eso? Fíjate, voy a crear entonces una función. Y como la función se va a encontrar dentro de un objeto, en este caso nos referimos a ella como un método, ¿ok? Pero bueno, podemos llamarlo función. Vamos a decir entonces, crear ese método que se va a llamar imprimir nombre completo, ¿ok? Y básicamente entonces va a ser una función, ¿ok? Que va a hacer lo siguiente. Juan tiene un nombre y tiene un apellido. Queremos entonces imprimir su nombre completo, ¿verdad? Que sería combinar esas dos propiedades. Entonces, básicamente esta función lo que tiene que hacer es acceder al nombre, acceder al apellido e imprimirlo. ¿Cómo imprimimos? Ya sabemos que eso lo hacemos con el console.log, ¿verdad? Y luego entonces tenemos que acceder a eso. Pero ¿cómo lo accedemos? Porque en este momento lo único que hemos accedido, ¿verdad? Son variables. Podríamos llamar a Juan.nombre. No, la manera de hacerlo en este caso, ¿verdad? Es que como la función se encuentra dentro del objeto Juan, ¿ok? Aquí está el Juan y aquí está la función. Vamos a utilizar un keyword que se llama this, ¿ok? Y this básicamente nos va a permitir acceder a propiedades que se encuentren dentro de Juan, que en este caso queremos el nombre, entonces this.nombre, ¿verdad? Luego vamos a crear un espacio para que no salgan pegados y luego vamos a imprimir el this.apellido. ¿Ok? Y luego, como siempre, acuérdate que siempre tenemos la maravilla del debugger, ¿verdad? En caso de que queremos detener la ejecución para ver qué está pasando. Y vámonos con esto entonces. Ahora, si yo llamo a Juan, ¿verdad? Tiene una propiedad que se llama imprimir nombre completo. Y acuérdate que es lo que llamamos una función, pero como está en un objeto lo llamamos método. Lo podemos invocar y fíjate, ¡pum! Estamos en nuestro debugger. Es decir, que estamos corriendo, ¿verdad? El código de esa función. Y fíjate aquí podemos revisar qué es this. Y nos está diciendo que this es un objeto, ¿verdad? Que tiene lo siguiente. Apellido Lingote, edad 36, nombre Juan. ¿Qué tal? Entonces, como te dije, this en este caso está apuntando a Juan como tal. Y por eso podemos imprimir su nombre y su apellido. Entonces vamos a terminar de ejecutar esto. Le damos aquí a play. Vuelvo a la consola. Y aquí está, imprimió el nombre completo, Juan Lingote. Entonces ya viste que los objetos también pueden tener funciones, pueden tener arrays, pueden tener otros objetos, pueden tener pues incluso booleanos, pueden tener cualquier tipo en sus atributos. Lo importante también aquí que no resalté es que fíjate que esta función no le dimos un nombre, ¿verdad? Si recuerdas, ¿verdad? Cuando vimos las funciones siempre les dábamos un nombre. Escribíamos el keyword function y luego el nombre. Aquí no le di ningún nombre porque no necesito un nombre para accederla, ¿verdad? Porque siempre que la vamos a invocar, la invocamos a través de Juan accediendo a su propiedad a imprimir nombre completo, ¿ok? Entonces, básicamente por eso no le dimos un nombre. Ya estamos llegando al final de toda esta exploración, ¿verdad? Y de la introducción a la programación con JavaScript. Y ahora lo que te quiero enseñar es una de las habilidades más importantes que vas a necesitar. Y básicamente es la capacidad de buscar e interpretar documentación. En tu carrera como programador, ¿verdad? No te vas a acordar de todos los métodos que existen. No te tienes que memorizar todo lo que hemos enseñado hasta ahora, ¿verdad? Simplemente hace falta que tengas cierta noción de lo que existe, pero no necesariamente tienes que saber exactamente la lógica y cómo se escribe y qué argumento se pasa. Entonces ahorita te voy a enseñar a buscar e interpretar documentación. Fíjate, tenemos una lista, ¿verdad? Y supongamos que tenemos una lista, ¿verdad? Vacía en este momento, ¿ok? Está vacía la lista, que ya la hemos visto, los arrays. Y ahora, supongamos que se te olvidó, ¿verdad? ¿Cómo le meto algo a esa lista? Se me olvidó, ¿verdad? Bueno, aquí es cuando Google es tu mejor amigo, ¿verdad? Y lo vas a usar muchísimo como programador. Como te digo, no te tienes que memorizar todo. Entonces, fíjate que yo puedo venir para acá y yo puedo, ¿verdad? Buscar cómo meter elemento en array, ¿ok? Y pongo JavaScript, ¿verdad? Que es el lenguaje que estamos utilizando. Y fíjate que aquí pues me salen varias opciones. Y fíjate, bueno, que aquí está una opción. Pero te voy a recomendar, ¿verdad? Que utilices bastante esta página web que se llama developer.mozilla.org. Y básicamente es una página de documentación de JavaScript que fue creada por la gente que crea el navegador Firefox, ¿ok? Fíjate aquí varias cosas importantes. Primero, podemos cambiar el idioma aquí. Ahorita está en inglés y es muy común, ¿verdad? Que toda esta documentación siempre está en inglés porque los lenguajes de programación pues están diseñados en inglés. Pero bueno, aquí tenemos varias opciones, ¿verdad? Y podemos buscar español y esta página en este caso existe en español. Si no, siempre puedes usar la opción de Google Translate, ¿verdad? Para trasladar la página. Y luego fíjate que aquí estamos, nos muestra dónde estamos. Entonces estamos en tecnologías para desarrolladores, JavaScript, referencias de JavaScript, objetos globales y estamos en los arrays. Perfecto. Y fíjate que aquí nos dice que entonces hay un método que se llama array.push. Y luego fíjate que nos dice aquí el método push añade uno o más elementos al final de un array y devuelve la nueva longitud del array.
Perfecto, entonces fíjate que nos dan incluso un ejemplo, ¿verdad? Donde está una lista y le llaman el método push, donde le están empujando ahorita varias vacas, chaos, ¿okay? Que significa vaca, y luego imprimen la cuenta, porque cuando empujas algo eso te retorna la nueva cuenta. Es la nueva longitud, como decía aquí arriba. Y listo, entonces fíjate que ya sé que entonces es push, entonces ya busqué la documentación, puedo venir para acá y puedo entonces decir lista.push chaos, y ahorita nuestra lista tiene entonces un elemento. Vamos entonces un segundo a la parte de atrás y fíjate entonces que podemos buscar otras cosas, ¿verdad? Los arrays, digamos que se te olvidaron los métodos de los arrays. Bueno, fíjate que aquí salen todos los métodos. Fíjate cómo recorrer un array. Muchas cosas que no te he enseñado, ¿verdad? Porque el curso si no duraría muchísimas horas, ¿verdad? Pero básicamente puedes utilizar, ¿verdad? Y venir para acá y explorar todos estos métodos y ver qué hace cada uno de ellos. E incluso, como vimos antes, ¿verdad? No solo existen arrays, existen muchas otras cosas, pues, que no hemos visto en el lenguaje. Sin embargo, te enseñé, pues, lo suficiente, ¿verdad? Para que puedas escribir programas complejos. Lo otro, ¿verdad? Es que súper común te vas a enfrentar a errores, ¿verdad? Y los errores la gente se frustra, la gente se pone brava porque la computadora no está haciendo lo que tú quieres que haga. Pero eso es una mala decisión. Tienes que más bien respirar, calmarte y buscar una solución al problema, ¿verdad? Y básicamente también Google va a ser tu mejor amigo en este tipo de situaciones. Fíjate, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, la misma lista, ¿verdad? Que tenemos aquí, pues los arrays, voy a inventar un método que no existe en un array, ¿ok? Como esto no existe. Fíjate que es undefined, pero sin embargo voy a tratar de invocarlo como una función. Y fíjate que cuando hago esto, pum, volvemos y tenemos un error. Me está diciendo que lista.esto no existe, is not a function. ¿Ok? Me está diciendo que este método no es una función. Y básicamente pues es bastante obvio, pero yo lo que puedo hacer, ¿verdad? Es copiar esto en Google, ¿verdad? Lo pegamos aquí. Voy a quitar la parte que es referente a mi código, por ejemplo esta parte que está aquí, ¿verdad? La quito. Y fíjate que ahorita, pues entonces tenemos una referencia otra vez de la gente de Mozilla, podemos ponerlo en español. Y básicamente pues nos dicen que salió mal y aquí nos están explicando entonces qué fue lo que pasó. Y básicamente que intentamos llamar, ¿verdad? A un elemento o valor como si fuera una función, pero no es una función. Entonces aquí nos está dando la solución, ¿verdad? Ok, estoy llamando a algo que tengo que entonces revisar mi código, ¿verdad? Porque al parecer esto que está aquí, este valor no es una función. Y efectivamente, como yo te dije, lo acabo de inventar, entonces no existe. Y eso fue lo que nos dio el error. Entonces esto también lo vas a tener que hacer muchísimo, ¿ok? Y es una habilidad súper importante. Cuando veas un error, copias, pegas en Google y buscas respuestas. Recuerda que siempre tienes la opción, ¿verdad? De escribir a este señor que te enseñé, ¿verdad? Que básicamente frena la ejecución del código. En este caso lo podríamos frenar una línea antes y revisamos entonces qué es lo que está sucediendo en ese momento para ver por qué está explotando el programa. Y listo. Ya completaste entonces tus inicios en la programación. Fue un placer haberte enseñado entonces los fundamentos de JavaScript y de la programación desde cero. Ahorita lo mejor que puedes hacer, ¿verdad? Es descargarte las láminas. Lo único que tienes que hacer es hacer clic aquí y te vas a bajar pues todo el contenido que cubrimos para que lo tengas almacenado y lo puedas visitar en el futuro. Y lo otro es que así nos mantenemos en contacto y te aviso cuando saquen más contenido para que continúes pues tu camino como programador. Finalmente, recuerda suscribirte al canal y deja un comentario, ¿verdad? Con lo que aprendiste, qué fue lo que te pareció más interesante, cuáles van a ser tus siguientes pasos en este camino para seguir aprendiendo a programar. Así que nada, soy Ricardo Macario y fue un placer tenerte como estudiante. Cualquier cosa estoy a tu orden. Chao.